Gracias por ver este video. La novela no es de mi autoría, todos los derechos a su creador. Si notas algún error en la narración o traducción, tienes sugerencias de mejora, o quieres recomendar novelas para el canal, háznoslo saber en los comentarios. Este video fue producido por Audio Novelas Isekai. Si al terminar el video te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias. Capítulo 121. La red. Todos, escuchen bien. Es momento de demostrar los frutos de nuestro entrenamiento. En la cima de las murallas, el general aviario Pipito Tojiji daba su discurso. Delante de ella, sus compañeros arpianos escuchaban con atención, sus brazos alados llenos de color plegados a sus costados. A partir de ahora, nos convertiremos en los ojos, los oídos y la voz de Lord Soma. Extiendan la red. Tras concluir su discurso, Pipi se dio la vuelta, cruzó el parapeto y se lanzó al aire. Mientras caía, extendió sus alas y, con un fuerte aleteo, rompió las garras de la gravedad y ascendió rápidamente hacia el cielo. Uno tras otro, los demás arpianos la siguieron, elevándose hacia los cielos. Cada uno de ellos llevaba en la cintura largas cintas de tela fina de diferentes colores, que ondeaban detrás de ellos como las estelas de uno de los aviones acrobáticos. Desde abajo, el líder guerrero del clan de los ojos los observaba. Cada uno, no pierda de vista al arpi que sigue. En marcha. Con esta orden, el líder guerrero se lanzó a correr a 4 patas, seguido por sus guerreros Zoan, también a 4 patas. Entre ellos, algunos elfos arqueros montados a caballo se destacaban, persiguiendo a los arpianos. Ellos eran el escuadrón conocido como la Red. Detrás de las tácticas militares de Soma Kisaki, el hijo de la destrucción, estaba Pipito Tojiji, el general aviario. Así lo decía Martin S. Ackerson, un académico experto en la historia del hijo de la destrucción. Sabemos poco sobre el general aviario Pipi. Hay pocos registros sobre ella y la mayoría solo menciona que era la líder de los arpianos que servían a Soma Kisaki y que estaba a cargo del reconocimiento y la transmisión de mensajes. Ackerson aclaró que, considerando la naturaleza física limitada de los arpianos, era improbable que Pipi lograra grandes victorias militares. No obstante, nuevos descubrimientos, como las notas de Shemil, han revelado el verdadero rol de su unidad, la Red. Esta fuerza era una combinación de arpianos, guerreros Zoan y caballería élfica, creada para funcionar como una red de información en el campo de batalla, permitiendo que Soma tuviera una ventaja táctica formidable. Desde diversos puntos del este de Olmea, los tambores de los Zoan resonaban, retransmitiendo los hallazgos de los arpianos que realizaban tareas de reconocimiento. Esta red de comunicación les permitió transmitir información más rápida y eficazmente, extendiendo el alcance de sus operaciones y aumentando la eficacia de su ejército. Sin embargo, este sistema también enfrentaba desafíos, como la superposición de señales en situaciones de emergencia. Para resolver este problema, la caballería élfica, con su agudo sentido del oído, desempeñaba un papel crucial al determinar la dirección y distancia de los sonidos. Gracias a este trabajo en conjunto, Zuragu, el feroz líder guerrero del clan de las garras, fue capaz de reunir información precisa sobre los soldados enemigos dispersos en el este de Olmea, y comenzó a asignar a sus tropas en consecuencia. Zuragu y sus guerreros pronto persiguieron a Britas, quien se autoproclamaba rey de Olmea, y al traidor general Kaznar. Mientras huían, Zuragu rápidamente los alcanzó, y tras una breve batalla, Zuragu venció a Kaznar, demostrando nuevamente su temible destreza en combate. La mayoría de los soldados supervivientes del ejército de Romanía fueron rápidamente eliminados por las fuerzas de Zuragu. Sin embargo, no todo iba según lo planeado, ya que, en ese momento, el imponente guerrero Garam enfrentaba un desafío inesperado mientras perseguía al ejército principal de Romanía. Desde varios puntos del este del reino de Olmea, los tambores de los Zoan comenzaron a sonar. Cada vez que los arpianos, que habían volado desde la capital real Olmenia, detectaban al enemigo durante su reconocimiento aéreo, esa información era transmitida de inmediato a los Zoan que los seguían, quienes a su vez la convertían en ritmos de tambor para ser transmitida a las fuerzas amigas. Esto permitía que la información se distribuyera más rápido y a mayores distancias de lo que sería posible con un simple reconocimiento aéreo. Sin embargo, había problemas en el uso de estos tambores Zoan en conjunto con los arpianos. En las llanuras, era costumbre entre los Zoan evitar tocar sus tambores si ya podían escuchar el tambor de otro. Sin embargo, en una persecución urgente, no podían respetar esta etiqueta. Como resultado, los tambores de los Zoan resonaban simultáneamente desde distintos lugares, creando una cacofonía que dificultaba identificar la posición exacta de las fuerzas enemigas.
En lugares familiares como la llanura de Solviant, los Zoan podían reconocer los ritmos que indicaban posiciones aproximadas. Sin embargo, en la tierra extranjera del reino de Olmea, donde habían estado hasta hace pocos días, no había ritmos tradicionales que representaran su geografía. Además, aunque tuvieran un mapa detallado, no existía un sistema para codificar coordenadas precisas en los ritmos de tambor. Por lo tanto, los Zoan solo podían estimar la distancia y la dirección a partir del sonido de los tambores que resonaban al mismo tiempo, pero incluso para ellos, esto era una tarea difícil. Aquí es donde los elfos entraban en juego. Aunque los Zoan tenían sentidos tan agudos como los de una bestia, en cuanto a la audición, los elfos eran superiores. En particular, su capacidad para distinguir un solo sonido entre muchos era incomparable. Esta habilidad era un rasgo único de los elfos, desarrollado tras generaciones de vivir en densos bosques, donde tenían que filtrar los sonidos de los animales, pájaros e insectos para evitar depredadores o cazar presas confiando solo en sus oídos. Ahora, los elfos cabalgaban junto a la red con las orejas erguidas como si fueran receptores parabólicos, midiendo con precisión la dirección y la distancia de los tambores que resonaban. A veces inclinaban la cabeza de lado a lado, como si fueran zorros cazadores que usaban la diferencia en los sonidos para calcular la ubicación exacta de su presa oculta bajo la nieve. Con la combinación de los Zoan, que descifraban los ritmos de tambor, y los elfos, que determinaban la dirección y distancia, Zurgu recibía un flujo constante de información sobre los restos dispersos del ejército derrotado de Romanía en el este de Olmea. Con un mapa básico del territorio de Olmea en mano, Zurgu determinó que prácticamente todos los enemigos a eliminar habían sido identificados y comenzó a dar órdenes a sus guerreros. Hazam, tú te encargarás de estos. Llévate a 100 guerreros y destrúyelos. Tadanta, tú ve aquí y aquí. Ambos grupos son pequeños, de unos 10 hombres cada uno. Con 20 guerreros deberías ser suficiente para acabar con ellos. Y aquí, aunque su método era poco convencional, Zurgu había demostrado su capacidad una y otra vez, ganándose la lealtad de los guerreros del clan de las garras. Todos respondieron sin vacilar, liderando a sus tropas con entusiasmo para eliminar a los enemigos. Uno tras otro, los guerreros partieron hacia sus misiones, hasta que solo quedaron Zurgu, el líder guerrero, y un grupo de unos 100 guerreros selectos del clan de las garras. Jefe, ¿qué haremos nosotros?, preguntó el líder guerrero, insinuando que no quería quedarse atrás. Zurgu, mostrando sus colmillos en una sonrisa feroz, respondió, iremos tras ellos. Zurgu señalaba a un grupo que se movía con un rumbo diferente, alejándose del cuerpo principal del ejército enemigo y dirigiéndose hacia el norte. Se mueven con determinación y no intentan reunirse con las tropas principales. Parecen dirigirse directamente a algún lugar. Esto huele sospechoso. Yo mismo me encargaré de ellos. Síganme. El grupo en el que Zurgu había puesto su mirada era nada menos que Britas, quien se autoproclamaba rey de Olmea, junto con el general traidor Caznar y otros oficiales que habían traicionado al reino para unirse a su rebelión. Cuando vieron que el ejército de Romanía había sido derrotado frente a la capital olmenia, Britas y sus seguidores se separaron del ejército en desbandada, dirigiéndose a su fortaleza en la Pleas. Caznar, ¿dónde está Delila? ¿Dónde está Delila?, gritaba Britas desde su carruaje decorado de manera lujosa, algo inapropiado para un campo de batalla. Hundido en sus cojines para amortiguar los golpes del trayecto, insistía en preguntar al general Caznar, quien cabalgaba junto a él. Caznar lo ignoraba por completo. Sabía que lo más urgente era regresar a la Pleas y reforzar sus defensas. Si no restablecían contacto con el ejército de Romanía, se quedarían aislados en lo que ahora se había convertido en territorio enemigo. No puedo terminar así. Si caigo ahora, no tendrá sentido haber ensuciado mis manos. Murmuraba Caznar entre dientes, frustrado por su traición fallida. Mientras Caznar se debatía en sus pensamientos, uno de sus soldados de escolta se acercó rápidamente y le dijo: General Caznar. Nos están persiguiendo desde atrás. Caznar, sorprendido, giró la cabeza sobre su caballo para mirar atrás. A lo lejos, vio un grupo que los seguía a gran velocidad. No parecían ser caballería, lo que le llevó a suponer que eran guerreros Zoan. Maldita sea. Nos han alcanzado. Maldijo Caznar. Aunque tenían caballos y carros, la mayoría de sus tropas eran infantería, lo que limitaba su velocidad. Sabía que no podrían escapar si los rápidos Zoan los perseguían a toda velocidad. A pesar de haber evitado las carreteras principales, los Zoan los habían alcanzado sorprendentemente rápido. Todo el ejército, deténganse. Nos prepararemos para enfrentarlos. Ordenó Caznar. Dándose cuenta de que no podían huir más, decidió plantar cara a sus perseguidores.
Sin embargo, sus tropas estaban exhaustas tras la larga retirada. Además, la moral era baja tras la derrota y el caos. Los soldados, dudosos y temerosos, no respondían inmediatamente a las órdenes de sus oficiales. En medio de esta confusión, el feroz guerrero Zoan de pelaje rojo, Zuragu, encabezó a los guerreros del clan de las garras y se lanzó al ataque. ¡Aplástenlos!, rugió Zurgu mientras decapitaba de un solo golpe a un comandante enemigo que llevaba un casco con un penacho. Los guerreros Zoan, inspirados por su líder, emitieron rugidos salvajes y siguieron a Zurgu, arremetiendo contra los soldados enemigos. En cuestión de segundos, el combate cuerpo a cuerpo estalló. En medio del caos, Zurgu escaneó el campo de batalla en busca de su verdadero objetivo. El general Kaznar, quien aún intentaba organizar a sus tropas desde su caballo. «Ahí estás», murmuró Zurgu, encontrando rápidamente a Kaznar. Con una sonrisa depredadora, se dirigió hacia él, empuñando su ensangrentado machete. Los guardias de Kaznar intentaron detener a Zurgu, pero ninguno pudo igualar su brutal fuerza, y en cuestión de segundos, todos yacían muertos a sus pies. Viendo esto, Kaznar entró en pánico. Mientras su mente sopesaba la posibilidad de huir, Zurgu ladeó la cabeza, como si recordara algo. «HMM. Conozco tu cara y tu olor de alguna parte», murmuró Zurgu, olfateando el aire. En ese momento, lo recordó. «Ah, sí. Fuiste el que lideró la persecución cuando ayudé a los enanos a escapar de la mina de cobre». Al escuchar esto, Kaznar también reconoció a Zurgu. Este era el mismo guerrero Zoan que casi lo mató durante aquel enfrentamiento en las minas. Zurgu esbozó una sonrisa burlona, exagerada para que Kaznar pudiera entender el sarcasmo. «Parece que esta vez no tienes a tus camaradas para salvarte. ¿Realmente crees que puedes enfrentarte a mí solo?». Lo que para Zurgu era una simple provocación, para Kaznar fue un golpe doloroso, ya que acababa de matar a su camarada, Lutfus, para salvar su propio pellejo. «¡Maldito animal!», gritó Kaznar, enfurecido por la burla. Desmontó de su caballo y desenvainó su espada, lanzándose contra Zurgu. Kaznar no era un guerrero débil. Se había ganado su posición como general a una edad temprana. Sin embargo, su furia lo cegó, y no estaba preparado para enfrentarse al guerrero más temido de las llanuras, Zuragu, conocido por ser el más letal de todos. Después de intercambiar unos pocos golpes ceremoniales, Zurgu descargó un golpe brutal con su machete, partiendo el casco y el cráneo de Kaznar de un solo tajo. Kaznar cayó al suelo, sus labios temblando mientras intentaba murmurar las últimas palabras antes de morir. Zurgu lo observó por un momento, tratando de descifrar qué había dicho en sus últimos momentos, pero rápidamente perdió interés y apartó la mirada. «He matado al general enemigo. Ahora, acaben con el resto de ellos», gritó Zurgu, levantando su machete manchado de sangre hacia el cielo. Los guerreros del clan de las garras, animados por la victoria de su líder, se lanzaron al ataque con renovada ferocidad. En poco tiempo, todos los soldados de Kaznar habían sido exterminados. Una vez terminada la batalla, Zurgu ordenó a sus guerreros que se encargaran de los heridos y se dedicó a revisar el mapa en busca de su próximo objetivo. Fue en ese momento que el líder guerrero del clan de las garras se acercó a él. «Señor, hemos capturado a un prisionero», informó el líder guerrero. Zuragu, molesto por la interrupción, respondió bruscamente. «Te dije que no tomaras prisioneros. Mátalos a todos». Sabía que no tenían tiempo ni recursos para manejar prisioneros mientras se apresuraban a eliminar a los soldados sobrevivientes del ejército de Rumanía. Sin embargo, el líder guerrero sonrió, consciente de que había tomado una decisión correcta. «Lo sé, mi señor, pero este prisionero es bastante interesante. Decidí capturarlo por mi cuenta». Intrigado, Zurgu ordenó que trajeran al prisionero. Poco después, dos guerreros Zoan arrastraron a un hombre, sujetándolo por los brazos. Tan pronto como Zurgu vio a este prisionero, estalló en carcajadas y elogió al líder guerrero por su buen juicio. Zurgu esbozó una sonrisa maliciosa y se dirigió al prisionero. «Oh. ¿Pero no es el gordo conejo? ¡Qué encuentro tan inesperado!». El prisionero, Britas, temblaba de miedo, haciendo que la grasa de su papada se agitara mientras lo mantenían medio suspendido entre los dos guerreros Zoan. Así, bajo la implacable persecución de Zurgu, la mayoría de los soldados sobrevivientes del ejército de Rumanía que se habían dispersado por el reino de Olmea fueron rápidamente eliminados. Sin embargo, no todo iba de acuerdo al plan. En ese momento, mientras Garan perseguía al ejército principal de Rumanía, un enemigo formidable se cruzó en su camino inesperadamente. Episodio 122. El Gran General, parte 1. Tienen dificultades con la retaguardia enemiga.
Garan, quien estaba al mando de la persecución del ejército de Rumanía, que se retiraba con zoans y elfos a cuestas, frunció levemente el ceño al escuchar ese infieme. En ese momento, Garan se encontraba en una posición ligeramente detrás de las líneas del frente. Aunque prefería liderar la carga junto a los guerreros zoans en la vanguardia, decidió quedarse en la retaguardia en caso de que surgiera una situación imprevista, dejando la delantera a Vanuka. Así es, Su Excelencia Gran General Garan, respondió una elfa arquera montada que venía del frente de batalla. Garan, quien aún no se sentía cómodo con el título de Gran General, se removió inquieto. Sin embargo, la elfa, que no era muy hábil en leer las expresiones de los zoans, continuó su informe sin percatarse del malestar de Garan. Al principio logramos dispersarlos con facilidad, pero hemos enfrentado una feroz resistencia por parte de lo que parece ser la élite del enemigo. Han fortificado una posición en un estrecho desfiladero, y aunque las defensas son simples, han construido un muro que ha detenido a Vanuka. Garan asintió pensativo. Tanto los zoans como los arqueros elfos eran conocidos por su velocidad y habilidad para hostigar al enemigo. Sin embargo, una fortificación, por más simple que fuera, anulaba esas ventajas. Era natural que Vanuka estuviera teniendo problemas. Pero la situación iba más allá de lo que Garan había anticipado. Además, entre la retaguardia enemiga hay un general formidable. No podemos acercarnos a la fortificación. ¿Un general formidable? Garan repitió sorprendido. Sí. No sé cómo describirlo, pero es como si fuera el mismísimo dragón general. Garan pensó que eso era absurdo. El dragón general era Jahangir, un dinosaurico legendario conocido por su increíble valentía y destreza en la batalla. No podía creer que alguien pudiera ser comparado con él. ¿Hay algún dinosaurico en el ejército enemigo? Garan consideró la posibilidad más lógica. Antes de que la iglesia se expandiera, los poderosos dinosauricos eran mercenarios muy apreciados en los campos de batalla. Tal vez quedaba algún dinosaurico mercenario en servicio. Sin embargo, la elfa negó con la cabeza. No, el general enemigo es humano. Pero no hay otra forma de describir su fuerza. Garan estaba perplejo. ¿Qué estaba ocurriendo en el frente? Decidió que la mejor manera de averiguarlo era verlo con sus propios ojos. Se levantó. No hay otra opción. Yo iré. Aunque dijo no hay otra opción, sus pasos eran ligeros. A pesar de su título de gran general, Garan era un guerrero de corazón. Saber que había un enemigo comparado con Jahangir hacía que su sangre hirviera de emoción. Garan, junto con su ayudante Shizul y varios guerreros, se dirigió rápidamente hacia el frente, donde se encontraba el misterioso general enemigo. A lo largo de la carretera que conectaba la capital Olmenia con la llanura de Karelilla, había un desfiladero estrecho flanqueado por montañas escarpadas. En tiempos de paz, ese lugar era un punto de control para los viajeros y caravanas. Ahora, sin embargo, se había convertido en un campo de batalla. El ejército de Rumanía, que se retiraba de Olmenia, había tomado posición en la entrada del desfiladero, donde habían volcado carros de suministros para construir una defensa improvisada contra el ataque de los zoans y elfos liderados por Vanuka. «Disparen piedras y flechas», gritó Vanuka, el segundo al mando de las fuerzas de persecución. Los zoans comenzaron a lanzar piedras con ondas mientras los arqueros elfos disparaban flechas. Sin embargo, los soldados de Rumanía estaban protegidos tras su muro improvisado, y el ataque no les causó grandes bajas. Vanuka sabía que este ataque no era para matar al enemigo, sino para mantener la presión. Ahora. Atravesemos ese muro de una vez por todas. Ordenó Vanuka. Sin embargo, aunque el muro improvisado no parecía ser un obstáculo para los fuertes guerreros zoans, cada intento de asalto había fracasado a ese momento. El primero en correr hacia el muro fue decapitado de inmediato por una figura gigantesca que emergió de la fortificación. Con un solo brazo, ese guerrero manejaba un hacha lanza que derribaba a los zoans como si fueran insectos. Ese guerrero era Darius. Aunque solo tenía un brazo, su fuerza era devastadora. Ninguno de los zoans pudo siquiera tocar la muralla. Todos fueron abatidos por su poder. Después de mostrar su dominio sobre el campo de batalla, Darius gritó: «Esto es una emergencia». Los zoans se detuvieron, sorprendidos. Luego continuó Darius: «Tengo sed, pero no hay vino. Traedme algo de beber ahora mismo». Los zoans se quedaron estupefactos. A pesar de enfrentarse a ellos, Darius no parecía tomarse en serio la situación. Al ver esto, un soldado de Rumanía corrió hacia él con una botella de vino. Darius clavó su hacha en el suelo, tomó la botella, arrancó el corcho con los dientes y bebió con voracidad. Uno de los guerreros zoans, enfurecido por la actitud despectiva de Darius, se lanzó hacia él.
Sin embargo, Darius lo golpeó en la cara con la botella, ahora vacía, y luego lo remató con un puñetazo devastador que le rompió el cráneo. Los otros guerreros Zoans, que se preparaban para atacar, se detuvieron aterrados. Con una sonrisa feroz, Darius recuperó su hacha lanza y dijo: ¿Tienen el valor de desperdiciar mi vino? ¡Qué audacia! Los guerreros Zoans sintieron la injusticia de la situación. Aunque eran numerosos y fuertes, no podían detener a este hombre. El caos en el campo de batalla era tal que incluso Vanuka, quien lideraba la persecución, comenzó a dudar de su victoria. Desde detrás de la muralla, los soldados de Rumanía comenzaron a cantar en alabanza a su héroe. Miren. Este es nuestro gran héroe. El dios de la guerra de Rumanía. El gran general Darius. Al escuchar esos vítores, Vanuka sintió como si ya no estuvieran persiguiendo a un ejército derrotado, sino que ellos mismos estaban siendo repelidos. La situación era tan absurda que un veterano de los Zoans sugirió: Señor. Debemos pedir refuerzos y llamar al dragón general Jangir para que enfrente a este monstruo. Aunque Vanuka estaba furioso por la idea de necesitar ayuda contra un solo humano, era evidente que Darius no era un enemigo común. Garan, que había llegado al frente, observó la situación y declaró: Estoy de acuerdo. Dejen que las flechas y las piedras contengan a los arqueros enemigos. Yo mismo iré a enfrentar a este hombre. Con eso, el gran general Garam avanzó hacia el campo de batalla, listo para enfrentarse al formidable Darius. Episodio 123. El gran general, parte media. Una vez más, comenzó el ataque con piedras lanzadas por los Zoans y flechas de los elfos. Incluso Darius no podía defenderse de todas las piedras y flechas que caían como una lluvia incesante. Se refugió detrás de una barrera improvisada para evitar el diluvio de proyectiles. Al cabo de un tiempo, al igual que antes, las piedras y las flechas cesaron. Darius salió de su refugio, esperando enfrentarse a los guerreros Zoan que seguramente intentarían otra carga imprudente. Sin embargo, frunció el ceño al ver que su suposición era incorrecta. Contra sus expectativas, solo un guerrero Zoan cargaba hacia él, corriendo a cuatro patas con un vigor impresionante. Era un Zoan de pelaje negro. Debe ser un comandante de renombre, pensó Darius. Sin embargo, eso no significaba nada para él. Comandante o no, todos eran lo mismo para Darius. Solo necesitaba un golpe de su formidable hacha lanza para acabar con él. HMPH. Con ese grito de guerra, el gran general Darius lanzó un golpe lateral con su hacha lanza. El Zoan de pelaje negro, Garan, no retrocedió. En cambio, avanzó y cruzó sus machetes, deteniendo el mango del hacha lanza como si fueran tijeras. Su oponente era un guerrero musculoso a simple vista, pero solo tenía un brazo. No importa cuánta fuerza posea, si solo puede utilizar su brazo dominante sin el apoyo del otro, no podría aprovechar toda su potencia, pensó Garan mientras se preparaba para cortar la distancia y contraatacar. Pero fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Garan fue lanzado por los aires. ¿Qué? Sintió un impacto increíble, como si hubiera recibido una embestida de un toro, y su cuerpo flotó en el aire. Aterrizó sobre sus pies, girando en el aire, pero su cuerpo sudaba frío. No podía creer lo que acababa de suceder. Imposible. Garan no solo era conocido como el guerrero más fuerte de las llanuras por su habilidad con los dos machetes, sino también por su formidable físico. Aunque no alcanzaba la estatura y el tamaño de Zug, era claramente más imponente que otros guerreros Zoan. Y, por supuesto, su peso era considerable. Y sin embargo, había sido lanzado al aire con un solo brazo. Según lo que Garan sabía, solo los dinosaurianos como Jangir podrían hacer algo así. ¿Acaso ese humano tiene la fuerza de un dinosauriano? Garan quedó estupefacto. Darius, por su parte, estaba impresionado con Garan. Vaya, ¿puedes mantenerte en pie después de recibir un golpe de mi hacha lanza? Darius sabía mejor que nadie que incluso un golpe con el mango de su hacha lanza tenía la fuerza suficiente para romper huesos. Lo había demostrado en muchos campos de batalla. Sin embargo, aunque el Zoan de pelaje negro había sido lanzado, no parecía haber sufrido ninguna herida. Este es un enemigo que podría ofrecerme un desafío digno, pensó Darius mientras sonreía como un depredador que acaba de encontrar una presa. Garan, cauteloso, le preguntó: ¿Eres realmente un humano? Darius respondió con otra pregunta: ¿No parezco humano? Garan guardó silencio por un momento antes de responder: Pareces humano, pero ese golpe no fue propio de un humano. Darius rió a carcajadas ante la respuesta, luego señaló a Garan con su hacha lanza. Yo soy el gran general Darius. Darius agitó su hacha lanza, cortando el aire, y la clavó en el suelo con un gran estruendo. No creas que un golpe lanzado por el brazo de un gran general, encargado de asegurar la victoria en esta batalla en la que miles de vidas están en juego, sería ligero.
Garan sintió un escalofrío recorrer su cuerpo ante las palabras de Darius, llenas de un ardor casi tangible. Sin embargo, tratando de sacudirse el miedo, le replicó: yo también soy el gran general del ejército de Soma. Darius entrecerró los ojos, sorprendido por un momento, y luego, como si evaluara de Garan, lo miró fijamente. ¿Tú eres un gran general? Más que una pregunta, parecía que Darius estaba confirmando lo que acababa de escuchar. Sin esperar una respuesta, la expresión de Darius se distorsionó por la ira. Tú. Alguien como tú se atreve a llamarse gran general. Con un rugido, Darius desató una ola de poder que se sentía como un calor abrasador. No te atrevas a llamarte gran general ante mí. Darius dio un paso al frente, haciendo que el suelo temblara. Garan no podía creer lo que veía. Darius parecía haberse vuelto más grande. Darius dio otro paso adelante. Y de nuevo, Darius parecía crecer con cada paso, hasta que su figura parecía capaz de tocar el cielo. Darius levantó su hacha lanza sobre Garan, quien estaba asombrado por la situación imposible. ¿Qué es un gran general? Con un grito furioso, Darius lanzó su hacha lanza, enviando a Garan volando una vez más. No es un título, ni un rango, ni un honor. Un gran general es el símbolo que todos los soldados miran con respeto. Es la esperanza en la que confían para obtener la victoria. Es la responsabilidad de cuidar las vidas de todos los soldados. Es la determinación de luchar usando las vidas de esos soldados como alimento. Es el compromiso de llevar la victoria a la patria a costa de su propia vida. Darius continuó hablando mientras golpeaba el suelo con su hacha lanza. Garan apenas podía defenderse con sus machetes, pero cada golpe resonaba en su cuerpo, causándole un dolor indescriptible. Darius levantó su hacha lanza una vez más, preparando un golpe final. No te atrevas a llamarte gran general si no conoces estas responsabilidades, este compromiso y esta determinación. Con un rugido, Darius bajó su hacha lanza, y Garan, sabiendo que no podría soportar el impacto, rodó hacia atrás, olvidando la vergüenza y el honor, para escapar. Un instante después, el lugar donde Garan había estado fue destruido por el impacto del hacha lanza de Darius. El suelo estalló como si una bomba hubiera explotado, levantando una nube de polvo. Garan miró el filo del hacha profundamente incrustado en el suelo, con el corazón palpitante. Si hubiera intentado detener ese golpe, habría sido partido en dos junto con sus machetes. Darius, sacando su hacha lanza del suelo con facilidad, continuó hablando. Solo hay un hombre al que reconozco como un verdadero gran general. Es un hombre que trata a sus soldados con amor, que trata a sus oficiales con lealtad, que enfrenta al enemigo con respeto y astucia, que desea la paz de su país y que encarnó lo que significa ser un gran general con toda su vida. En el rostro de Darius apareció un destello de tristeza, pero fue rápidamente cubierto por una ira aún más intensa. Intenté superarlo. Lo anhelé desesperadamente. Pero no pude igualarlo en amor, lealtad o astucia. Lo único de lo que podía enorgullecerme era de mi fuerza bruta. Por eso, me esforcé por superar a ese hombre con mi fuerza. Debía hacerlo. En el rostro de Darius se reflejaban el pesar, la angustia y la humillación de su pasado. Pero intentar hacerlo solo con la fuerza bruta no es el camino correcto. Es el camino del hereje. Es el reino de los no humanos. Si es así, entonces no soy humano. Seré la encarnación del poder. Superaré a cualquier enemigo, derrotaré a cualquier ejército, superaré cualquier adversidad, y me reiré de cualquier herida. Si ese es el símbolo de la fuerza que desean mis soldados, entonces debo cumplirlo. Solo entonces mis soldados me seguirán como su gran general. Garan se dio cuenta de algo por primera vez. Hasta ahora, Darius había parecido invencible, dispersando a sus enemigos con facilidad, pero su armadura estaba llena de cicatrices, algunas de las cuales habían dejado marcas profundas. Aunque no había sufrido heridas graves, los innumerables golpes y contusiones en su cuerpo eran evidentes, y la sangre que manchaba su armadura y ropa no era solo de sus enemigos. Había recibido tantas heridas, y aún así había seguido luchando. Sin embargo, Darius seguía en pie, seguía luchando. Porque creía firmemente que llevaba consigo las vidas y el honor de los miles de soldados del ejército de Rumanía. Mi fuerza es la mía, pero la respaldan los deseos, las esperanzas y las vidas de los miles de soldados de Rumanía. Mi fuerza equivale a la de un ejército de miles. Era una declaración tan impactante que casi podía sentirse físicamente. Pensando fríamente, era un absurdo. Es una verdad universal que el individuo no puede superar a las masas en la guerra. Si el enemigo fuera 5 o 10 personas, tal vez podría ganar solo. Pero si se tratara de 100 o 1000, ni siquiera un guerrero sobresaliente podría enfrentarse a ellos. Decir que su fuerza equivalía a la de un ejército de miles era una fanfarronada ridícula. Sin embargo, Garan no podía negar lo que veía.
La inquebrantable confianza de Darius en su propia fuerza, y el poder que superaba los límites humanos que había mostrado, le hicieron creer que podía ser cierto. Darius levantó su hacha lanza hacia Garan, quien estaba paralizado de asombro. No creas que alguien como tú, que no entiende lo que significa ser un gran general, que no tiene la responsabilidad, el compromiso ni el orgullo, puede vencerme. Garan intentó detener el golpe con sus dos machetes cruzados, pero no pudo absorber el impacto. Fue lanzado por los aires, esta vez sin tiempo para reaccionar, y cayó de espaldas al suelo. Que alguien como tú se atreva a llamarse gran general es un insulto para mí y para él. Voy a arrancarte la cabeza por tu insolencia. Darius se acercó, hacha lanza en mano, dispuesto a dar el golpe final a Garan, que yacía boca arriba, incapaz de levantarse. Episodio 124. Gran General, parte 2. Salven a los colmillos feroces. Salven al gran jefe. Shizul fue quien gritó, incapaz de contenerse. Corrió hacia Garan para protegerlo, lo que inspiró a los guerreros Zoan a lanzarse uno tras otro contra Darius. Escoria. No se entrometan. Sin embargo, incluso esos ataques suicidas fueron barridos por Darius. Cada vez que balanceaba su alabarda, los guerreros Zoan caían, pintando el suelo de rojo con su sangre. Mientras sus compañeros ganaban tiempo, Shizul levantó a Garan, que yacía de espaldas. Colmillos feroces. Gran jefe. Resista. Garan gimió suavemente mientras su cuerpo era sacudido. Había esquivado el golpe directo, pero la fuerza del impacto aún lo hacía sentir un dolor sordo. Sin embargo, más que el dolor físico, lo que realmente lo destrozaba eran las palabras de Darius. Lo que dijo Darius era cierto, y Garan lo sabía. No había tenido la resolución ni el coraje necesarios para ser un gran general. Había pensado ingenuamente que bastaba conseguir las instrucciones de Souma, sin una verdadera convicción propia. Por eso se había lanzado a enfrentar al enemigo tan imprudentemente, con la intención de derrotar a un comandante enemigo. Si fuera un simple héroe, satisfecho con enfrentarse a un oponente fuerte, eso podría haber sido aceptable. Pero un gran general no solo lidera las tropas, sino que es su representante. Si un gran general cae en combate, la moral de todo el ejército se desploma. La confusión se extendería, y la situación en el campo de batalla podría volverse insostenible. Si un gran general decide luchar personalmente, debe hacerlo con la certeza de la victoria. Al menos, debía haber tenido la determinación absoluta para hacerlo. Sin embargo, Garan había actuado movido por la curiosidad de enfrentarse a un enemigo formidable. El resultado de esa impulsividad era lo que tenía ante sí. Garan solo era el guerrero más fuerte de la llanura Solviant, y nada más. Una profunda sensación de remordimiento lo consumió. Comparándose con Souma y Shemle, pensó. Souma, a quien al principio había considerado un joven débil, había logrado liberar a los Zoan y recuperar las llanuras. No solo eso, había reunido a diferentes razas, formando un poder que ni siquiera el reino humano podía ignorar. Shemle, aunque no era la mejor guerrera, había encontrado su propio camino como mano derecha de Souma, siguiendo a su líder a pesar de dejar de lado su deseo de ser una guerrera. En comparación, Garan no había crecido en absoluto. Con la ayuda de Shizul, Garan logró levantarse, y lo que vio fue a sus compañeros esforzándose por detener a Darius. No solo eran Zoan, sino también elfos y humanos, todos luchando desesperadamente por salvar a Garan, quien había sido un líder impotente. Ver esto despertó una ira profunda dentro de Garan, dirigida hacia sí mismo. Tantas personas estaban arriesgando sus vidas por salvar a un gran jefe que apenas podía mantenerse en pie. Su indignación por su propia incapacidad creció. Mientras mordía los labios con frustración, una voz familiar resonó en su mente. Un hombre no debe lamentarse por sus fracasos. Lamentarse significa mirar hacia atrás. Un hombre debe cargar con sus fallos y seguir adelante. Esas fueron las palabras de su padre, Garlguth, quien había muerto 5 años atrás. Garlguth tenía la costumbre de hablar con grandilocuencia al dar consejos a sus hijos. Shemle, su hermana, había absorbido por completo esos principios. Al ver cómo Shemle se había convertido en una persona tan decidida, Garan pudo imaginar claramente los consejos que su padre solía darle. Garan también había sido influenciado por esas enseñanzas, aunque no tanto como Shemle. Un hombre no debería tirarse al suelo sin hacer nada. Es una vergüenza. Levántate con orgullo, sin importar lo que suceda. Las duras reprimendas de su padre resonaron nuevamente en sus oídos, y Garan sonrió amargamente. Vaya, viejo, ni siquiera la muerte te ha hecho callar. A pesar de que sus piernas aún temblaban, Garan se obligó a ponerse de pie. Preocupado por su condición, Shizul corrió a apoyarlo. Gran jefe, debe retroceder.
Garan, con los dientes apretados, respondió en un susurro casi inaudible. No me llames así. Shizul no entendió lo que dijo y lo miró desconcertado. Garan, empujándolo suavemente hacia un lado, se apoyó en sus propias piernas y gritó con fuerza. No me llames gran jefe. Yo soy el gran general. Aunque su título era nominal, Garam había asumido el papel de gran general. Si no podía luchar con toda su vida en juego, ¿cómo podría llamarse a sí mismo un hombre? Pero, ¿qué podía hacer ahora? No tenía las habilidades estratégicas de Souma ni la fuerza abrumadora de Darius. No podía mover ejércitos ni lograr victorias solo con su fuerza bruta. Y, sin embargo, no podía simplemente huir. Después de exponerse a tal manera y enfrentarse a Darius, huir sería aún más vergonzoso. Sabía que no podía ganar, pero tampoco podía escapar. ¿Qué debía hacer entonces? Mientras se hacía esa pregunta, las palabras de su padre volvieron a resonar en su mente. Un hombre debe hablar con sus puños y con su espalda. Impulsado por esas palabras, Garan se lanzó hacia adelante a 4 patas. Al ver a Garan cargando de frente, Darius soltó una risa burloncia. Patético. Darius asumió que Garam había perdido el control debido a la ira y que su ataque era imprudente. Se preparó para aplastarlo con su alabarda. Garan cruzó sus espadas montañesas para detener el golpe de la enorme alabarda de Darius. Sin embargo, el impacto fue tan fuerte que fue lanzado por los aires. A pesar de eso, Garan giró su cuerpo en el aire y aterrizó de inmediato, volviendo a lanzarse hacia Darius. Molesto. Darius intentó detenerlo con una patada frontal. Pero no subestimemos a Darius. Su patada era tan poderosa que podía destrozar el pecho de un guerrero solo con el impacto, incluso a través de su armadura. El golpe hizo que Garan retrocediera bruscamente, pero aún así, aterrizó y volvió a atacar a Darius sin dudarlo. Viendo cómo Garan cargaba repetidamente, un grito de angustia surgió entre sus compañeros. Gran jefe. Retroceda. Ese hombre es un monstruo. Al escuchar esto, Garan se detuvo por un momento. De espaldas a sus camaradas, abrió los brazos ampliamente. Pero solo fue por un breve instante. Garan volvió a lanzarse contra Darius. Darius lo derribaba una y otra vez, pero Garan no dejaba de intentarlo. Los espectadores, confundidos por esta escena, no podían entender por qué Garan seguía atacando de manera tan obstinada. Sin embargo, el breve gesto que hizo antes de reanudar el ataque, cuando mostró su espalda a todos, parecía tener un significado más profundo. Tal vez estaba diciendo: miren mi espalda. Los guerreros, al ver la espalda de Garam enfrentando a un enemigo abrumador sin vacilar, sintieron una oleada de energía y valor. Era la espalda de un hombre que intentaba abrir un camino para sus compañeros, avanzando con determinación, incluso si se le consideraba insensato. Sin darse cuenta, todos comenzaron a apretar los puños y, espontáneamente, comenzaron a gritar con fervor. ¡Oh, oh, oh! Impulsado por los rugidos de sus compañeros, Garan se lanzó con aún más ferocidad hacia Darius, decidido a no perder. Una guerra no se gana solo con fuerza física. Si ese fuera el caso, Souma, quien había engañado a miles de enemigos con su astucia, sería el hombre más fuerte del mundo. Todo se trataba de orgullo y determinación. Darius, orgulloso de ser un gran general, había superado sus límites físicos con pura fuerza de voluntad. Y su abrumadora presencia había intimidado a sus enemigos, evitando que lucharan con todo su potencial. Sin embargo, Garan decidió enfrentarse a ese orgullo de frente. Al ver la determinación de Garan, Darius se dio cuenta de que este no caería con técnicas superficiales, por lo que levantó su alabarda con todas sus fuerzas. Te mostraré el golpe final de un gran general. La alabarda de Darius barrió horizontalmente hacia Garan, pero este no la esquivó. Cruzó sus espadas montañesas y bloqueó el golpe directamente. Aunque estuvo a punto de ser arrojado nuevamente, Garan clavó sus garras en la tierra, soportando el impacto con todas sus fuerzas. Mostrando los dientes en una sonrisa feroz, Garan notó algo inesperado. Darius ya no parecía tan gigantesco como antes. Había logrado detener el golpe directo de su alabarda. Darius también estaba sorprendido. No muchos guerreros podían soportar un golpe directo de su alabarda sin desviarlo ni esquivarlo. Desde que se había convertido en gran general, nadie lo había hecho. Pero lo que más sorprendía de Darius era la implacable voluntad de Garan, que ahora parecía estar emanando una fuerza aún mayor. Darius, impresionado por el joven Zoan, abrió los ojos con asombro. Vaya, te has transformado. Entre los jóvenes aún en proceso de crecimiento, algunos alcanzaban una transformación impresionante en el calor del combate. Sin embargo, Darius nunca había presenciado un cambio tan drástico frente a sus ojos.
A pesar de que el enemigo estaba ahora frente a él, Darius no pudo evitar sentir una profunda admiración. Muchacho. Sería una lástima que tu cabeza quedara sin nombre en el trofeo. Declara tu nombre. Garan, mientras repelía la alabarda de Darius, respondió con firmeza. Soy Garan, hijo de Garlguth, del clan de los colmillos de las 12 tribus Zoan. Mi apodo es Colmillos Feroces. Garan tomó una profunda respiración y, con una voz decidida que resonaba desde su garganta, gritó. Además, soy el gran general del ejército de Souma. Por un momento, Darius abrió los ojos de par en par y luego sonrió de oreja a oreja. Muy bien. Garan, que tu cabeza sea uno de los logros de mis hazañas militares. Darius, manejando su alabarda con la facilidad de un pequeño palo, atacó ferozmente a Garan. Retrocedan todos. Banuka ordenó a los demás que se retiraran, temiendo que se vieran atrapados en la feroz batalla entre Darius y Garan. Los golpes de la alabarda y los ágiles movimientos de Garan no dejaban espacio para que los demás intervinieran sin ser arrastrados al combate. Aunque Garan estaba logrando enfrentarse mejor a Darius, la situación seguía siendo desfavorable. La diferencia en el alcance de sus armas era considerable, y eso no era algo que la pura determinación pudiera superar fácilmente. Sin embargo, Garan esquivaba los golpes de la alabarda de Darius y, en ocasiones, lograba desviarlos con sus espadas montañesas, acercándose poco a poco. Finalmente, Darius comenzó a irritarse. Te cortaré esas piernas inquietas. Darius barrió su alabarda en un intento de derribar las piernas de Garan, pero este saltó justo a tiempo. Garan giró en el aire, lanzando todo su peso y fuerza en un ataque dirigido a los cuellos de Darius con sus espadas. Un sonido metálico resonó cuando las espadas de Garan chocaron con el refuerzo metálico en el mango de la alabarda de Darius. A pesar de haber bloqueado el ataque, Darius estaba claramente sorprendido por la habilidad de Garan. Garan, decidido a no perder la ventaja, se acercó aún más. El choque de sus armas producía chispas mientras ambos se miraban ferozmente. En ese momento, una voz desde las filas del ejército de Rumanía interrumpió la confrontación. Gran General Darius, estamos listos. Al escuchar el grito de uno de sus subordinados, Darius empujó a Garan con todas sus fuerzas. El impacto fue tan fuerte como si hubiera recibido un cabezazo de un toro, y Garan fue lanzado hacia atrás. Pero el guerrero más fuerte de las llanuras Solviang no cayó tan fácilmente. Giró en el aire y aterrizó con la gracia de un gato, listo para lanzarse de nuevo al ataque. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Darius lanzó su alabarda hacia él. Sorprendido por este inesperado movimiento, Garan retrocedió, y la alabarda se clavó en el suelo frente a él, temblando por la fuerza del impacto. Darius, habiendo arrojado su única arma, giró sobre sus talones y comenzó a correr, su capa ondeando detrás de él. Garan, perplejo por la repentina retirada, gritó. Estás huyendo. El gran general del ejército de Rumanía huye y muestra su espalda al enemigo. Darius, ya casi dentro de las barricadas, se detuvo y miró a Garan. Muchacho, permíteme darte un consejo como un gran general experimentado. Darius sonrió ampliamente. Depende de la situación y del momento. Con una carcajada resonante, Darius desapareció detrás de las barricadas. Garan, inicialmente sorprendido por la repentina huida de Darius, se preparó para perseguirlo. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, Darius levantó su brazo y, en ese instante, las barricadas se encendieron en llamas. Parecía que habían esparcido aceite previamente, pues las llamas se propagaron rápidamente, cubriendo toda la barricada en un abrir y cerrar de ojos. Ja, ja, ja. Gracias a cierto alguien, me he vuelto muy bueno en huir de batallas perdidas. Es especialmente divertido escapar cuando estás a punto de ganar todo. El eco de la risa de Darius se escuchaba desde el otro lado de las llamas, y Garan, lleno de rabia, apretó los dientes. Llamen a los Artyuan. Que encuentren una ruta alternativa rápidamente para perseguirlo. Aunque Garan dio órdenes de inmediato, en su interior ya sabía que probablemente sería en vano. Si hubiera habido una ruta de escape más directa, no habrían estado luchando en esa posición. Darius se había atrincherado allí para ralentizarlos, asegurándose de que la mayor parte del ejército enemigo quedara atrapado. Habían perdido la oportunidad de infligir un golpe decisivo al ejército de Rumanía, y todo por su error. Lleno de frustración, Garan apretó los dientes y finalmente cayó al suelo. Colmillos feroces. El grito angustiado de Shisul resonó a su alrededor mientras Garan perdía el conocimiento. Señor, le he traído su caballo.
Un joven asistente se acercó a Darius, que había prendido fuego a las barricadas para frenar la persecución, mientras sostenía las riendas de su caballo favorito. Darius respondió con un simple HMM y, con un solo brazo, se levantó ágilmente sobre la silla de montar. Luego, extendió su mano para recibir las riendas que le ofrecía el asistente. Sin embargo, las riendas se deslizaron inesperadamente de sus dedos. Señor. El joven asistente gritó alarmado. Habiendo servido a Darius desde que era niño, conocía bien la sobrehumana fuerza que el general manifestaba, así como el inmenso agotamiento y dolor que lo afligían tras la batalla. Sin embargo, nunca antes había visto que Darius dejara caer las riendas de sus manos. Darius lo reprendió suavemente. No hagas tanto escándalo. A continuación, volvió a tomar las riendas con firmeza y echó a andar su caballo. Mientras cabalgaba, soportando el dolor que sentía como si le arrancaran los brazos y las piernas, Darius concentró sus pensamientos en su mano derecha. Ese joven. Darius recordó la imagen del guerrero Zoan de pelaje negro y sonrió. Pensaba que, tras la partida de Darius, ya no tendría ningún rival con quien divertirme, pero parece que no es así. Apretó con fuerza su mano derecha, que aún temblaba por el poderoso golpe final que Garan le había lanzado. El mundo aún está lleno de seres poderosos. El eco de su risa, inusualmente alegre para un general derrotado, resonó en el aire. Mientras Garan y Darius luchaban ferozmente, Piata, que huía del campo de batalla con su padre herido y sus aliados en retirada, gritó en voz alta. «Deteneos». Ante su orden, los valientes guerreros de la Undred Flowers Unit tiraron de las riendas de sus caballos, levantando una nube de polvo mientras se detenían. Demetria, su hermana adoptiva y asistente, se acercó a Piata a caballo. «Princesa, ¿qué ocurre?» Piata señaló hacia adelante. El camino se divide en dos. Tal como Piata había indicado, el camino se bifurcaba un poco más adelante. Demetria inmediatamente tomó el mapa de un soldado y lo desplegó sobre su caballo. Si tomamos la izquierda, llegaremos a la ciudad de Gatchen. A la derecha, el camino es más largo, pero nos llevará directamente a la fortaleza del paso de Masalka. Después de escuchar la respuesta de Demetria, Piata asintió brevemente. Lo que Piata no sabía en ese momento era que ese cruce de caminos no solo representaba una elección para ella, sino también un punto de inflexión crucial para el reino de Rumanía. Episodio 125. El hijo piadoso. Su Alteza, ¿qué os preocupa? A pesar de que el destino de las dos rutas era claro, Piata no se movía, lo que hizo que Demetria le dirigiera una mirada intrigada. Sin embargo, Piata no respondió, simplemente comparó las direcciones de ambos caminos. Tras un momento de reflexión, levantó su mano derecha y, con una voz firme, proclamó: «Iremos por la derecha». Ante esta orden, Demetria expresó su duda. «Su Alteza, ¿no vamos hacia Gatchen?» Si seguían por el camino principal a la izquierda, llegarían a la ciudad de Gatchen, que ya había sido conquistada por el reino de Rumanía. Allí, bajo las órdenes del rey Dordeia, su hermano, el príncipe Gordia, había convertido la ciudad en un centro de abastecimiento para el ejército. En Gatchen, seguramente encontrarían a alguien con conocimientos médicos que pudiera tratar la herida de flecha del rey Dordeia. Además, habría camas suaves donde el rey podría descansar. Aunque la flecha no había dado en un órgano vital, el rey Dordeia seguía en un estado de confusión. Pensando en su condición, lo más sensato sería dirigirse a la ciudad de Gatchen. Por supuesto, Piata era consciente de todo esto. Sin embargo, tenía una preocupación. El problema es que mi hermano Gordia está allí. Piata vaciló por un momento antes de hablar. Mi hermano, siempre tan devoto, al ver a nuestro padre en este estado, seguramente lo retendría en Gatchen. El príncipe Gordia era conocido en el reino de Rumanía como un hijo piadoso. A pesar de la avanzada edad de su padre, que hacía tiempo debería haber abdicado en favor de Piata, Gordia nunca se quejaba y siempre consultaba con su padre en todo. Si su padre se enfermaba, corría a su lado sin importar dónde estuviera. Sin embargo, Piata veía en esas acciones de su hermano no tanto un acto de piedad, sino más bien como un intento de adular a su padre. Esto era comprensible. Antes del nacimiento de Piata, el rey Dordeia había sido un monarca estricto y exigente, tanto como rey como padre. Esperaba que Gordia, su primogénito, tuviera los conocimientos, habilidades y dignidad necesarios para ser un príncipe y futuro rey. El rey Dordeia vigilaba cada movimiento de Gordia, y si algo le parecía indigno, lo reprendía severamente. No era sorprendente que Gordia, bajo esta presión constante, terminara siempre intentando complacer a su padre.
Si llevaban al rey Gordeía, que aún no había recuperado la conciencia, ante Gordia, este podría perder el control. En una situación tan crítica, Gordia podría incluso abandonar la dirección del ejército para cuidar a su padre. Además, si Piata entraba en la ciudad de Gatchen, tendría que ponerse bajo el mando de su hermano, lo que significaría que tanto ella como su padre quedarían atrapados allí. Pero había otra razón por la que Piata quería evitar Gatchen. Además, el ejército del Hijo de la Destrucción está a punto de atacarnos. Gatchen es una ciudad difícil de defender. La ciudad de Gatchen había sido tomada recientemente. Las tropas de Rumanía, recién llegadas, no habrían tenido tiempo de fortificar las defensas de la ciudad. Además, la ciudad había caído después de una feroz batalla, lo que había causado grandes daños en las murallas y destruido completamente las puertas. Los habitantes, que habían sufrido muchas bajas, seguramente albergaban un profundo resentimiento contra las tropas de Rumanía. En ese estado, no parecía posible resistir un asedio por parte del ejército del Hijo de la Destrucción. Y también debemos reforzar las defensas del fuerte de la Puerta Masalca. Si el Hijo de la Destrucción toma ese fuerte, el ejército de Rumanía perderá la ruta de regreso al país. Las palabras de Piata hicieron que Demetria contuviera la respiración. Si eso sucediera, sería un desastre. El ejército, ya desmoralizado tras la derrota en la capital, solo mantenía su cohesión por el deseo de regresar a su patria. Si se cortara su retirada y quedaran aislados en territorio enemigo, el ejército se desintegraría. Para salvar al rey Gordeía y a todo el ejército de Rumanía, era esencial dirigirse de inmediato al fuerte de la Puerta Masalca. A pesar de ello, Piata seguía preocupada por la condición de su padre. Se dirigió al caballero que llevaba al inconsciente rey Gordeía atado a su espalda. Nos desviaremos del camino principal. El camino será difícil, pero confío en que cuidarás de mi padre. Con mi vida, Su Alteza. Juro llevar a su majestad a salvo. Piata asintió ante la firme respuesta del caballero. Confío en ti. Pero si mi padre no sobrevive, la responsabilidad será mía, no tuya. Solo quiero dejar eso claro. Después de decir esto, Piata llamó a un mensajero. Infórmale a mi hermano que he llevado a nuestro padre al fuerte de la Puerta Masalca. Y haz lo mismo con el gran general. Su Alteza se dirigió al fuerte de la Puerta Masalca con su majestad. El gran general Darius, tras escuchar la situación del mensajero de Piata, expresó primero su sorpresa. Sin embargo, solo fue un momento antes de entender las razones detrás de la decisión de Piata. Conociendo la personalidad de su yerno Gordia y considerando la situación en la ciudad de Gatchen, Darius coincidió en que, aunque no era la mejor opción, sí era la más adecuada. El único problema era que Piata había actuado por su cuenta. Si el rey Gordeía falleciera durante esta marcha forzada, la posición de Piata se vería comprometida. En el peor de los casos, podría ser acusada de matar a su padre. Pero Piata había elegido asegurar la retirada del ejército y salvar a su padre llevándolo a un lugar seguro. Comprendiendo la intención de Piata, Darius ordenó de inmediato la redacción de una orden. Esta instrucción ordenaba a Piata dirigirse rápidamente al fuerte de la Puerta Masalca y fortificar sus defensas. Era una precaución para que, en caso de que el rey muriera, Piata pudiera justificar su decisión como una orden del mando militar. Después de despedir al mensajero, Darius ordenó la redacción de una segunda orden. Esta iba dirigida de Gordia en la ciudad de Gatchen. La instrucción era que tomara toda la comida y suministros disponibles, incendiara la ciudad y matara a todos los habitantes antes de retirarse al fuerte de la Puerta Masalca. Darius también dudaba de la capacidad de la ciudad para resistir el ataque del Hijo de la Destrucción. Aunque lograran defenderla, estarían rodeados en territorio enemigo y podrían ser sometidos a un asedio. En lugar de mantener la ciudad, era mejor abandonarla de manera decisiva. Sin embargo, Darius no podía permitir que la ciudad cayera intacta en manos del enemigo. Si la iban a perder, era mejor destruirla por completo y hacer que su reconstrucción fuera casi imposible. Aunque Darius no era partidario de la crueldad en el campo de batalla, en cuestiones estratégicas no tenía reparos en actuar con dureza. Después de dar estas instrucciones, Darius cometió un pequeño error. Pero culparlo por ello sería injusto. A pesar de estar en retirada, el territorio que el ejército de Rumanía estaba atravesando había sido ocupado anteriormente por sus tropas. La posibilidad de que el mensajero enfrentara algún peligro era baja, y enviar más de un mensajero no era una opción viable dadas las circunstancias. Así que solo envió a un mensajero. Mientras cabalgaba solo hacia la ciudad de Gatchen, el mensajero sintió que algo no iba bien. En medio del ruido de los cascos de su caballo, escuchó lo que parecía el sonido de un gran abanico batiéndose detrás de él. Antes de que pudiera girar la cabeza para ver qué era, sintió un golpe en la espalda y un dolor abrasador en el pecho.
Antes de caer del caballo, el mensajero vio la punta ensangrentada de una lanza que sobresalía de su pecho. El que había matado al mensajero con una lanza mientras galopaba era Pipito Tojiji, el líder de los Arpiones. Había sido enviado a explorar antes del avance del ejército del Hijo de la Destrucción cuando vio al mensajero vestido con un traje llamativo. Siguiendo las órdenes de sabotear a cualquier mensajero enemigo, lo mató por la espalda con una lanza. Sin embargo, aunque había cumplido su objetivo, ahora había perdido su única lanza, una arma especial diseñada para la misión de reconocimiento. Dejarla atrás era una pérdida, pero no podía descender al suelo para recuperarla, ya que en tierra los arpiones eran vulnerables. Tras un breve momento de indecisión, Pipi decidió continuar con su misión de reconocimiento y voló hacia la ciudad de Gatchen. ¿Qué? Mi padre está herido y Piata lo ha llevado a la retaguardia. Gordia, tras recibir el informe del mensajero, exclamó sorprendido. Ya había sido informado de que el ejército de Rumanía había fallado en la defensa de la capital contra el Hijo de la Destrucción. Pero ahora, además, su padre, el rey Dordeia, estaba herido, y su hermana Piata había decidido llevarlo a la retaguardia, evitando deliberadamente la ciudad de Gatchen. Gordia estaba confundido. ¿Cuál es el estado de su majestad? ¿Está su vida en peligro? Lo primero que Gordia preguntó al mensajero fue sobre la condición de su padre. Afortunadamente, la flecha no alcanzó un órgano vital. Sin embargo, su majestad es de avanzada edad y su estado es grave. Ya veo, Gordia no sabía si alegrarse porque su padre aún vivía o preocuparse por la gravedad de su estado. Uno de los generales presentes sugirió entonces. Su Alteza, la condición de su majestad es importante, pero debemos decidir cómo actuar. Sí, tienes razón, pero Gordia no encontraba las palabras. Era un hombre competente en asuntos internos, reconocido incluso por el rey Dordeia. Por eso le habían confiado la tarea de gestionar la línea de suministro del ejército y la ciudad de Gatchen. Sin embargo, Gordia no era un hombre de guerra. Carecía de la habilidad, el conocimiento y la experiencia necesarios para tomar decisiones rápidas en el campo de batalla. El general tuvo que intervenir nuevamente. Su Alteza, tras la derrota en la capital, nuestro ejército probablemente se retirará. En ese caso, es posible que el enemigo nos persiga hasta aquí. Si esto ocurre, la ciudad podría ser atacada. Finalmente, Gordia comprendió la gravedad de la situación. Eso no puede ser. Las murallas y puertas aún no están reparadas. No podemos resistir un asedio. Gordia palideció, pero el general ya estaba al tanto de la situación. En ese caso, deberíamos enviar refuerzos al gran general para que contenga al enemigo y nos dé tiempo para preparar la retirada. Sin embargo, Gordia dudó. No, no podemos abandonar esta ciudad. Si su padre ya hubiera fallecido, Gordia se habría visto obligado a tomar una decisión. Pero sabiendo que su padre aún vivía, aunque herido, las palabras del rey de confiarle la ciudad de Gatchen lo ataban. Buscando una esperanza, Gordia se dirigió al mensajero de Piata. Mi padre no ha dado ninguna orden. Cualquier cosa serviría. Evacuar la ciudad, unirse al gran general, lo que fuera. Solo necesitaba una orden de su padre. Pero el mensajero negó con la cabeza. Por desgracia, no. Su majestad está gravemente herido y no parece estar en condiciones de tomar decisiones. Gordia se sintió como un niño abandonado, completamente perdido. Su Alteza, debe tomar una decisión. El general presionó a Gordia, que comenzó a sudar frío. Gordia sabía que lo mejor era evacuar la ciudad de inmediato, pero al intentar tomar esa decisión, recordó el rostro de su padre cuando era niño, la ira con la que lo reprendía por no cumplir con sus tareas, y sintió un escalofrío. El gran general probablemente esté combatiendo en la retaguardia, pero no tenemos tiempo. El general intentó apurar a Gordia, pero este se aferró a una idea. No, espera. Conociendo a mi suegro, ya debe haber detenido al enemigo. Eso es, el general, aunque escéptico, no pudo refutarlo. Al escuchar la mención del gran general, Gordia se animó y habló rápidamente. Eso es. Necesitamos conocer la situación. Envía exploradores y mensajeros. Mi suegro seguramente enviará órdenes. Cuando lleguen, tráiganmelas de inmediato. ¿Entendido? La orden de Gordia hizo que el general frunciera el ceño. La guerra es un ente vivo que cambia constantemente. Es imposible saber todo lo que ocurre, y a menudo hay que tomar decisiones basadas en la intuición. Sin embargo, hay personas que, debido a su inteligencia, no pueden confiar en su intuición. La cautela, que era una virtud en asuntos administrativos, se convertía en un obstáculo en la guerra para Gordia. El general consideró reprenderlo, pero lo pensó mejor. Aunque el gran general Darius era conocido por su valentía, también era cuidadoso en asuntos militares.
No sería extraño que ya hubiera dado órdenes, considerando la inexperiencia de Gordia. Además, el gran general probablemente se retiraría de Gatchen. No había prisa. Así que el general decidió esperar junto con Gordia y los otros comandantes del ejército de Rumanía a que llegaran las órdenes del gran general o él mismo. Poco después, comenzaron a llegar a Gatchen los soldados y nobles derrotados que habían huido de la capital. Sin embargo, ni el gran general Darius ni sus mensajeros aparecieron, y después de un breve periodo, dejaron de llegar más soldados. Solo unos 2000 soldados lograron llegar a Gatchen. Sin embargo, el ejército de la vanguardia estaba compuesto por más de 20.000 soldados. No podían creer que todos hubieran sido aniquilados, especialmente con Darius a la cabeza. La idea de que todo el ejército hubiera sido destruido era inconcebible para los romanos. Pero la realidad era que los soldados habían dejado de llegar y no se recibía ningún mensaje. Mientras Gordia esperaba ansiosamente la llegada del gran general, días después, la ciudad de Gatchen fue visitada por un ejército que enarbolaba una siniestra bandera negra adornada con hilos de plata, el emblema del Hijo de la Destrucción. Episodio 126. El asedio. ¿Cómo es posible que esos esclavos rebeldes hayan llegado hasta aquí? El príncipe Goldia gritó con una voz desesperada al ver al ejército que se aproximaba a las puertas de la ciudad de Gatchen. En lugar del gran general que esperaba, lo que llegó fue un grupo de esclavos rebeldes que se habían sublevado dentro del reino de Olmea. Aunque en su momento esos mismos esclavos habían recibido incluso apoyo financiero del reino de Rumanía para debilitar a Olmea, ahora, tras una carta que rompía cualquier lazo, quedaba claro que estos rebeldes ya eran enemigos de Rumanía. La evidencia estaba en su reciente interferencia con la campaña para tomar la capital, Olmenia. Goldia había subestimado a estos rebeldes, creyendo que no eran más que una pequeña facción que solo podía ocupar algunas ciudades provinciales. Sin embargo, ahora que veía un ejército de decenas de miles acercarse, no podía evitar pensar: no puede ser. ¿Y qué ha sido del gran general? ¿No hay ninguna noticia? Al ver la confusión en la cara del príncipe, un general a su lado, igualmente desconcertado, solo pudo responder: no hemos recibido ninguna señal, Su Alteza. La situación en la que se encontraba Goldia era el resultado de varios factores, siendo uno de ellos la eliminación del primer mensajero por parte de Pipí. Además, el renacimiento de Garam había complicado aún más las cosas. Apenas recobró el conocimiento, Garam comenzó una feroz persecución de Darius, lo que dejó a este último sin tiempo para preocuparse por la seguridad del príncipe Goldia. Al mismo tiempo, si Darius se dirigía hacia Gatchen mientras era perseguido, existía el riesgo de que el joven general Zoan también alcanzara la ciudad. Temiendo esto, Darius había dado la orden a su ejército de dirigirse directamente hacia la fortaleza de la Puerta de Masalka, dejando atrás la ciudad de Gatchen. Como resultado, salvo por algunos soldados que no recibieron el mensaje a tiempo, la mayor parte del ejército de Rumanía pasó de largo y se dirigió hacia la fortaleza. Darius había enviado mensajeros para informar a Goldia de esta situación, pero el escuadrón de emboscada de Pipí y los Zoan liderados por Zug habían interceptado y eliminado a todos los mensajeros. Incluso los exploradores enviados por Goldia para obtener información sobre la situación habían caído en la misma trampa. Así, debido a una serie de coincidencias, los rebeldes esclavos aparecieron de repente frente a los sorprendidos ojos del príncipe. Sin embargo, Goldia no era el único sorprendido. Para Souma, la situación también resultaba inesperada. Ordena a todo el ejército detenerse. Asegúrate de que nadie se precipite. Souma, frunciendo el ceño, ordenó a sus tropas detenerse frente a la ciudad de Gatchen. Aunque la retaguardia del ejército de Rumanía estaba siendo enfrentada por Garam, Souma había liderado su propio ejército para liberar la ciudad ocupada. Sin embargo, la situación frente a él no era lo que había esperado. Ya había recibido informes de Pipí indicando que solo quedaba una pequeña guarnición enemiga dentro de la ciudad. Pero las murallas estaban en ruinas, y la puerta principal no era más que escombros, reemplazada por sacos de arena. Una ciudad en tal estado no podría resistir un asedio. Souma esperaba que, al ver su ejército, los soldados enemigos huyeran. Pero en lugar de eso, los defensores habían optado por atrincherarse. Podía tomar la ciudad fácilmente, pero el problema era la bandera que ondeaba sobre las murallas. Un lobo, similar al emblema del rey Goldia, el cual identificaba al príncipe heredero de Rumanía, Goldia. Esto es un problema. Al escuchar a Souma murmurar, Shemru, su compañera, lo interrumpió. ¿Qué problema hay? Si hay un enemigo importante, simplemente lo capturamos o le cortamos la cabeza, ¿no? Souma, buscando cómo explicarlo, decidió usar un ejemplo. Imagina que estás huyendo del enemigo, y escuchas que yo he quedado atrapado solo en territorio enemigo, rodeado. ¿Qué harías?
Shenru respondió de inmediato. Eso es imposible. Souma, sorprendido, vio a Shenru sonreír con confianza. Yo nunca dejaría atrás al maestro de mi ombligo y huiría. Si tú estuvieras en territorio enemigo, yo estaría allí contigo. Souma comprendió que había fallado en su ejemplo con Shenru, pero decidió seguir adelante. Bueno, supongamos que, por alguna razón, nos separáramos. Si escuchas que estoy en peligro, ¿vendrías a rescatarme? Shenru asintió con firmeza. Por supuesto. Incluso si haces algo tan tonto como eso, yo te salvaré. Souma, al fin, respiró aliviado al escuchar la respuesta esperada. Exactamente. Aunque los generales de Rumanía quizás no tengan tanta lealtad como tú, seguramente no pueden abandonar a su príncipe sin intentar rescatarlo. Volverán para intentar salvarlo. Si los generales y señores de Rumanía regresaban a su país después de abandonar al príncipe, perderían su honor, su posición e incluso sus vidas. Souma sabía que capturar al príncipe antes de que llegara el rescate sería la mejor opción, pero hacerlo no sería sencillo. Si Goldia moría en la batalla, su captura sería inútil, y los romanos volverían con una venganza aún mayor. Finalmente, Souma decidió que era hora de poner fin a la batalla. Mandó a buscar a un aliado clave para negociar un trato con el príncipe Goldia y así finalizar el conflicto de una vez por todas. Dentro de Gatsen, el ambiente era tenso. Los generales y nobles, junto al príncipe Goldia, debatían desesperadamente sobre qué hacer. Todos sabían que debían retirarse, pero nadie quería asumir el papel de la retaguardia, ya que eso significaría una muerte segura. Mientras los romanos perdían tiempo, Souma había comenzado a rodear la ciudad con murallas. Uno de los generales reconoció la táctica y murmuró: esto es típico de los enanos, expertos en ingeniería, solían construir fortificaciones para rodear las ciudades que atacaban, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Si Souma completaba las murallas, los romanos quedarían atrapados, completamente a merced de los rebeldes. Ante esta situación desesperada, un soldado entró apresuradamente en la sala de reuniones. Su Alteza. Un emisario de los esclavos rebeldes ha llegado. Golpeados por la desesperación y el miedo, los romanos recibieron al emisario con nerviosismo. Al final, ante la orden temblorosa del príncipe, permitieron la entrada del emisario. ¿Qué? ¿Un grupo de adultos se ha reunido en una habitación oscura para lamentarse a plena luz del día? El emisario era un anciano de aspecto desaliñado, con una larga barba blanca. Era Solón, un hombre sabio y burlón, conocido por su naturaleza mordaz. Episodio 127. Anhelos, parte 1. Mientras muchos generales y señores quedaron atónitos por las palabras y apariencia inusuales del emisario, uno de los generales, cercano al príncipe Gordia, se levantó de golpe, derribando su silla. ¿Tú? ¿Acaso eres Aurelio el Bacizo? Aunque el hombre frente a él era más viejo y estaba más desaliñado que en sus recuerdos, la manera de hablar y la mirada traviesa del anciano no dejaban lugar a dudas. Aquel hombre era, sin duda, Aurelio el Bacizo, a quien el general conocía. «Oh, ¿sigues con vida? Ha pasado mucho tiempo». Aunque Solón no lo confirmó explícitamente, su respuesta fue una afirmación tácita. Estas palabras explotaron como una bomba invisible entre los presentes de la nación de Rumanía. Algunos quedaron boquiabiertos, otros tambalearon por el impacto, y otros más quedaron atónitos sin saber cómo reaccionar. Aurelio el Bacizo había sido un confidente y amigo cercano del joven rey Dorudea, además de un favorito del anterior rey de Rumanía, su padre. Aunque tenía un carácter difícil, nadie podía negar su talento, y todos pensaban que algún día sería primer ministro de Rumanía. Sin embargo, tras criticar duramente la campaña militar imprudente de Dorudea, Aurelio fue desterrado del país, un genio malogrado. Desde su partida, no se había sabido nada de él, y todos asumían que había muerto en algún lugar. Pero ahora, aquí estaba, presentándose como el emisario de los esclavos rebeldes. Para quienes lo conocían, el shock era inconmensurable. Aurelio. El príncipe Gordia también se sorprendió. Había conocido a Aurelio cuando aún era un niño, y cuando su padre, Dorudea, lo reprendía severamente por algún error, Aurelio aparecía de la nada para interceder por él. «Vamos, mi señor, cuando eras niño también eras así», decía Aurelio, lo que siempre lograba apaciguar la ira de Dorudea. Más aún, cuando Gordia se desesperaba por no poder cumplir con las expectativas de su padre en la esgrima y la equitación, Aurelio lo consolaba diciendo: «No es gran cosa no ser bueno con la espada o el caballo. Yo he sido valioso para su majestad y el príncipe Dorudea solo con esta lengua bien afilada». Estas palabras inspiraron a Gordia a seguir el camino de la administración en lugar de las armas, y él estaba convencido de que era gracias a Aurelio que había llegado a ser quien era hoy. Por eso, la conmoción de Gordia era enorme.
Mientras Gordia permanecía en silencio, incapaz de hablar debido al impacto, el general continuó su acusación contra Solón. En la capital, Olmenia, escuché que su majestad respondió a una llamada y fue solo. Me pregunté quién podría haber sido, y ahora lo sé. Fuiste tú. El general, enfurecido, posó su mano sobre el pomo de su espada. Tú, que alguna vez viviste de la generosidad de Rumanía, eres un traidor despreciable. En lugar de su majestad, cortaré tu cabeza. A pesar de la feroz acusación del general, Solón se echó a reír. Eso sería divertido. Con esas palabras, Solón caminó lentamente hasta colocarse frente al general, y extendió los brazos ampliamente. Vamos. No solo mi cabeza, puedes cortarme donde quieras. Estoy preparado para morir desde hace tiempo. Después de todo, los ojos de Solón brillaron intensamente. El hombre que consideraba mi mejor amigo dejó morir a mi hijo en vano. Y mi esposa también murió de dolor, junto con mi primer nieto que llevaba en su vientre. Y no fue solo mi familia. En ese momento, todo el país lloraba la pérdida de sus hijos, padres, esposos y hermanos. Sin embargo, él llamó a eso una victoria para proteger su orgullo, e incluso organizó un banquete para celebrarlo. ¡Qué descaro! ¿Se atreve a decirme que debería celebrar con la calavera de mi hijo como copa, y la carne de mi esposa y nieto como festín? Desde entonces, no tengo más deseos en este mundo. Este evento fue lo que convirtió al prominente Aurelio de Rumanía en el borracho Solón de la ciudad de Gornis. Conociendo la historia, el general se quedó sin aliento. Solón continuó, intensificando su ataque. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo al empuñar esa espada? Muchos en Olmea claman por tu sangre. No importa cuántos sacrificios cueste, quieren verte hecho pedazos. Solo Soma, compasivo con su pueblo, los ha contenido. Pero si me cortas, ya no podrá hacerlo. Solón se dio una palmada en el cuello. Si cambias mi cabeza por la de miles de soldados de Rumanía en esta ciudad, y la del príncipe Gordia, sería un trato bastante generoso. El general, intimidado por la sonrisa sardónica de Solón, soltó el pomo de su espada, como si estuviera al rojo vivo. Solón se burló de su humillación. ¿Disfrutaste del vino de sangre de la gente de Olmea? Pero pronto, será tu sangre la que llene esas copas. Esas palabras trajeron a la mente del general una voz del pasado. Quienes se embriagan con vino de sangre, tarde o temprano verterán su propia sangre en esa copa. Esa era la advertencia de Aurelio a los jóvenes generales y señores que, hace más de 30 años, clamaban por atacar a Olmea bajo el mando del rey Dorudea. Mientras el general retrocedía, pálido, otro noble gritó. Aurelio. Has venido a burlarte de nosotros. Así es, respondió Solón con una sonrisa cruel. El amable Soma no conoce mi pasado, y no sabía de mi relación con ustedes. Me envió sin saberlo. Pero gracias a eso, puedo descargar toda mi ira acumulada. Solón se echó a reír, mientras los generales y nobles de Rumanía enrojecían y empalidecían de indignación y vergüenza, incapaces de replicar. Solo Gordia reaccionó de manera diferente. Aurelio, basta de bromas, dijo con voz firme y elegante. Los generales y nobles de Rumanía miraron sorprendidos. La postura erguida y la serenidad de Gordia no mostraban ni rastro de la conmoción que había sentido antes. Aunque no era experto en asuntos militares, Gordia sobresalía en negociaciones. La aparición de su antiguo maestro lo había desconcertado, pero ahora había recuperado su habitual compostura. Quiero negociar una tregua con el hijo de la destrucción. Supongo que también es lo que buscan. Si solo querían intimidar, habrían enviado a un guerrero imponente. Enviar a Aurelio, un maestro de la retórica, indicaba que el hijo de la destrucción prefería negociar en lugar de pelear. Solón no negó la suposición. ¿Y qué ofrecerían para la tregua? Ustedes son como peces en una olla a punto de hervir. El tono despectivo de Solón solo confirmó la convicción de Gordia. No debía dejarse engañar por las palabras de Aurelio. En las negociaciones, las emociones que se muestran son armas para confundir al oponente. Aurelio, que solía enfurecerse cuando debía reír y reírse cuando debía enfurecerse, era un maestro en ese arte. Y Aurelio, tal como lo conocía Gordia, no era un hombre que se aferrara de viejos rencores. Entonces, ¿qué quería Aurelio en estas negociaciones? La clave estaba en sus reproches. Era cierto que los habitantes de Olmea querían vengarse. Gordia sabía que lo que habían hecho merecía tal reacción. Pero sin importar el sacrificio era un poco extraño. Sus tropas estaban agotadas y confusas, sin muros de los que depender. Con ese gran ejército, Olmea podría arrasar con ellos sin dificultad. Y la mención de la compasión de Soma por su pueblo sugería que había otras vidas en juego. Las vidas de los antiguos habitantes de esta ciudad. Gordia lo dijo con convicción.
Si esta ciudad se convierte en un campo de batalla, no solo nosotros, sino también los antiguos habitantes perecerán. Si nos retiramos, no habrá más sacrificios. Solón se rió con desdén. Qué conveniente. Después de causar tanto sufrimiento a los habitantes, ahora querían usarlos como rehenes para negociar su retirada. Era una petición descarada, y Gordia lo sabía. Lo entiendo. Por eso, Gordia decidió ofrecer algo más a cambio. También ofrezco mi cabeza. Los generales y nobles presentes gritaron Su Alteza. En un tono desesperado. Para ellos, era una oferta inaceptable. No podían regresar a su país habiendo entregado la vida del príncipe. Pero Gordia levantó ligeramente su mano, pidiendo silencio, y continuó hablando. Este resultado es culpa mía. Entonces, es natural que ofrezca mi vida para salvar a mis súbditos. A pesar de sus palabras, Gordia en el fondo sabía que eso no sería aceptado. Sin embargo, lo mencionó porque también era parte de la negociación. Aurelio, si alguna vez sentiste algún afecto por mí en mi juventud, te ruego que uses esto para llegar a un acuerdo de paz. Solón miró a Gordia con frialdad. ¿Tratas de conmoverme con sentimientos? Por supuesto, respondió Gordia con una sonrisa amarga. Cuando Gordia era niño, su padre Dorudea le había dicho en secreto: si alguna vez enfrentas una dificultad de la que no puedas salir por ti mismo, acude a Aurelio. Dorudea había añadido: es un hombre testarudo que se enfadará si le pides ayuda, pero también es un buen hombre que no puede abandonar a quienes le importan. Aunque te maldiga y se queje, al final te ayudará. Y como era de esperar, cada vez que Dorudea, el rey, se encontraba en apuros, llamaba a Aurelio diciendo: oh, mi inigualable amigo. Y aunque Aurelio refunfuñaba: otra vez. Ya basta. Siempre terminaba ayudando. Gordia había presenciado esa escena innumerables veces en su infancia. Aurelio, mi padre me enseñó que la manera de mover tu corazón es apelando a los sentimientos. Al escuchar esto, Solón frunció el ceño con fuerza. Esta vez no era una expresión calculada, sino una reacción genuina, y al darse cuenta, Gordia no pudo evitar reír ligeramente. Dorudea, maldito seas por enseñarle eso. Solón murmuró en voz baja, y luego dijo: no necesitamos la cabeza de Su Alteza. Sin embargo, deberán dejar atrás todas las riquezas, provisiones, y hasta los propios habitantes que hayan tomado de Olmea. Además, tendrán que entregar todas sus armas, armaduras, caballos y bueyes, y retirarse completamente de Olmea. Aunque, para que no mueran de hambre en el camino, les permitiremos llevar solo lo mínimo de provisiones. Los generales y nobles comenzaron a murmurar entre sí. Renunciar a las riquezas saqueadas en Olmea era algo que podían aceptar, pero dejar atrás las armas y caballos que habían traído desde Romanía era otro asunto. Muchos de ellos habían traído armas heredadas de sus ancestros, o montaban caballos que consideraban amigos. Perderlos, y además tener que retirarse de Olmea con las manos vacías, era algo impensable. Sin embargo, todos asumían que Gordia aceptaría la propuesta. Eso no puedo hacerlo. Para sorpresa de todos, Gordia la rechazó. Episodio 128. Nostalgia, parte segundo. Sin preocuparse por las miradas sorprendidas de los generales y los señores feudales, Gordia habló con tono tranquilo. Decidir la retirada completa del reino de Olmea está más allá de mi autoridad. Sin la aprobación de mi padre, no puedo aceptarlo. Y mi padre no está aquí en este momento. Parece que se ha dirigido al fuerte de la Puerta de Masarca. Tras una breve vacilación, Gordia continuó. Pero ha sido alcanzado por una de sus flechas y se encuentra en estado crítico, inconsciente. No se puede obtener su aprobación. Las palabras de Gordia provocaron una intensa agitación entre los enviados del reino de Romanía. Revelar a los enemigos que el rey de su propio país se encuentra en estado crítico e inconsciente durante la guerra es impensable. Si el comandante supremo del ejército está en tal estado, el enemigo podría aprovechar la situación para atacar en cualquier momento. Sin embargo, a diferencia de los generales y señores que estaban inquietos, Gordia creía que era necesario revelar esta información. Y como para demostrar que tenía razón, Solón apenas movió una ceja y guardó silencio. El silencio que siguió fue sofocante. Durante ese tiempo, Solón miró fijamente a Gordia como si quisiera confirmar la verdad de la situación, pero luego desvió la mirada y dejó escapar un suspiro. Nos retiraremos hasta el fuerte de la Puerta de Masarca. Incluso el rey Doldea no podría reprender a un príncipe y sus tropas por retirarse hasta el lugar donde se había retirado previamente. Ese comentario implicaba, en esencia, el reconocimiento de la posesión por parte del reino de Romanía del fuerte de la Puerta de Masarca, que habían conquistado. Esto les otorgaba el control del cruce más difícil de la campaña occidental, así como los derechos sobre el comercio y la pesca en el río Rabian.
Gracias, ¿todos están de acuerdo? Después de expresar su gratitud a Solón, Goldía se dirigió a sus subordinados. Sin embargo, los generales y señores se miraron entre sí, incapaces de responder de inmediato. Es cierto que obtener los derechos sobre el río Rabián les permitiría mantener al menos un mínimo de dignidad en esta campaña occidental. Pero la condición de dejar sus armas y caballos para retirarse de la ciudad no era algo que pudieran aceptar tan fácilmente. No se trataba solo de apego a las armas heredadas de sus antepasados o a sus caballos preciados. Los generales y señores eran caballeros. Y un caballero es alguien que lucha montado a caballo. Montar a caballo es su privilegio, su autoridad y su orgullo. Tener que dejar atrás sus caballos significaba que tendrían que abandonar la ciudad a pie, como si fueran simples soldados de infantería reclutados entre campesinos. Para ellos, que eran caballeros, eso era una humillación insoportable. Sin embargo, entendían que esto era lo máximo que el príncipe Goldía había podido negociar, arriesgando su propia vida. Por eso, no podían oponerse abiertamente. Entonces, en lugar de criticar las condiciones del armisticio, comenzaron a cuestionar si se respetarían. Pero, Alteza, ¿realmente se garantizará nuestra seguridad si dejamos nuestras armas? No hay garantía de que el hijo de la destrucción no nos ataque en cuanto dejemos nuestras armas. Después de todo, estamos tratando con esclavos rebeldes salvajes. Uno de los señores hizo esta observación, y los demás expresaron su acuerdo. Goldía frunció el ceño ante estas palabras. Goldía comprendía que dejar todas sus armas y caballos era una línea roja que el hijo de la destrucción no podría cruzar. Si se retiraban del este del fuerte de la Puerta de Masarca y abandonaban la ciudad con calma, no sería comprensible para el pueblo del reino de Ormea. Además, esto les dejaría espacio para afirmar que habían regresado triunfantes. Sin duda, esto crearía problemas para el hijo de la destrucción, que tenía la intención de gobernar el reino de Ormea en el futuro. Para evitarlo, el hijo de la destrucción tenía que mostrar su victoria de manera clara y comprensible para todos. Y la condición para ello era que se retiraran dejando atrás sus armas y caballos. Por lo tanto, era imposible revocar esta condición. Mientras Goldía fruncía el ceño, pensando en cómo convencer a los generales y señores, Solón, visiblemente frustrado, suspiró y dijo: Príncipe Goldía, en estas circunstancias, no podemos confiar en ustedes. Al retirarse de la ciudad, yo mismo estaré a su lado para supervisar que se cumpla el acuerdo. Aunque parecía que Solón estaba criticando al reino de Rumanía, en realidad estaba ofreciendo su vida como rehén. Aurelio, te lo agradezco nuevamente. Después de decir eso, Goldía dirigió una mirada severa a sus subordinados. Caballeros, no me avergüencen más. Cerremos este acuerdo de paz. ¿Está claro? Esta vez, no hubo objeciones a las palabras de Goldía. Solón, que debía informar las condiciones del armisticio que se habían acordado, fue detenido por Goldía. Y cuando Goldía no solo hizo salir a los generales y señores, sino también a sus asistentes, quedaron solos frente a frente. Goldía lo miró fijamente por un momento, como si intentara encontrar rastros del pasado en su rostro, pero luego sonrió. Pensé que habías muerto hace mucho tiempo, Aurelio. Pero has envejecido mucho. Solón también respondió con una sonrisa. Príncipe Goldía, el niño que sollozaba con mocos cuando Doldea lo regañaba ha crecido mucho. No es de extrañar que yo también haya envejecido. ¿Crecido? No lo sé. Goldía sonrió con amargura. Parece que no tengo el talento militar de mi hermano. No sabía qué hacer y solo corría de un lado a otro, sin rumbo. Incluso ahora, solo estoy fingiendo mantener la compostura frente a ti para no mostrarme avergonzado. Solón negó con la cabeza al escuchar el tono autocrítico de Goldía. No importa. Ocultar tus emociones internas y mostrar compostura también es una cualidad de un gobernante. Me alegra que pienses eso. Estas palabras fueron sinceras, provenientes del corazón de Goldía. Entonces, como si hubiera recordado algo, Goldía dijo: en cuanto a mi padre, parece que la herida que recibió no es mortal. Y es un asunto trivial. Solón respondió de manera brusca, lo que hizo que Goldía soltara una risa. No parece que pienses eso. Solón puso una expresión aún más severa. Esa expresión le recordó a Goldía la cara que solía poner cuando su padre, el rey, le imponía tareas difíciles, lo que despertó en su corazón un sentimiento cálido que se tradujo en palabras. Aurelio. Después de llamarlo, Goldía no pudo continuar. En realidad, quería preguntarle si no podía regresar al reino de Rumanía para ayudarlo. Creía que, independientemente de la oposición, estaba decidido a llevarlo a cabo y que valía la pena. Pero el hecho de que Aurelio se presentara ahora como un emisario de los esclavos rebeldes significaba que ella había cortado todos los lazos con el reino de Rumanía.
Que estuviera a punto de hacer esa pregunta a pesar de saberlo claramente mostraba cuán atrapado estaba en el pasado. Con esa autocrítica en mente, Goldia cambió de tema. ¿El hijo de la destrucción es realmente alguien a quien quieres servir? Solón sonrió y respondió. De ninguna manera. Ese joven es un necio que seguramente se autodestruirá con sus propias tonterías. Solo lo ayudo un poco porque no puedo dejarlo solo. Las palabras de Solón le trajeron a Goldia un recuerdo nostálgico. Cuando le preguntaban por qué servía al rey Doldea, Aurelio siempre respondía, no puedo dejarlo solo. Sin embargo, Solón agregó algo que no estaba en los recuerdos de Goldia. Además, es interesante ver de cerca a ese joven. Goldia quedó momentáneamente sorprendido y luego esbozó una sonrisa melancólica. Eso es un gran cumplido viniendo de ti. Después de dejar a Goldia, Solón caminaba por el pasillo apoyándose en su bastón, reflexionando para sí mismo. Bueno, todo salió según lo planeado, la cesión del territorio al este del fuerte de la Puerta de Masarca, que parecía haber sido obtenida por Goldia, estaba prevista desde el principio. Desde la perspectiva de Souma, dado el riesgo de que el ejército del reino de Romanía pudiera regresar para rescatar al príncipe, era importante evitar que la situación se prolongara. Para cerrar rápidamente las negociaciones, era necesario ofrecer una compensación suficiente por la retirada del ejército del reino de Romanía. Eso incluía el fuerte de la Puerta de Masarca y los derechos sobre el río Rabian. Sin embargo, si se mostraban reacios desde el principio, el enemigo podría darse cuenta de su situación desesperada. Por lo tanto, era crucial dar la impresión de que estaban cediendo a regañadientes. Solón ejecutó esto a la perfección. La única excepción al plan fue su ofrecimiento como rehén al retirarse el ejército del reino de Romanía. Vaya, vaya. No puedo criticar la indulgencia de ese joven ahora. Mientras murmuraba para sí mismo, Solón vio aparecer a un general del reino de Romanía, el mismo que lo había descubierto y acusado de traición. El general, con una expresión que parecía haber masticado 100 insectos, primero resopló antes de hablar. Te atreves a escupir sobre tu país natal y vivir en deshonra, pero hablas de estar preparado para morir. Parecía que el general estaba tan indignado por haber sido humillado por Solón frente a Goldia que había esperado solo para decirle eso. Qué fácil sería lidiar con alguien tan simple, pensó Solón mientras esbozaba una amplia sonrisa. Vaya, me has descubierto. Sorprendido por la respuesta despreocupada de Solón, el general, que esperaba que le contestara con una declaración desafiante, se quedó desconcertado. Solón, con una sonrisa inocente, dijo. Recientemente, he encontrado personas cuyo futuro me interesa, y ahora tengo un poco de apego a la vida. Solón soltó una carcajada. Escena del pasado. Doldea. Oh. Mi querido amigo. Aurelio. ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? Ah, sería más rápido purgar a todos esos molestos nobles de una vez por todas. Doldea. Por favor, no hagas eso, mi amigo. Cuando me convierta en rey, te nombraré primer ministro del gran imperio de Romanía Occidental, así que haz algo. Goldia. Padre, ¿será Aurelio el futuro primer ministro? Doldea. Por supuesto. Será el gran primer ministro del imperio de Romanía Occidental, que unificará todas las tierras del oeste. Goldia. Increíble. Aurelio, eres asombroso. Aurelio. TCH. Dejarte solo me haría sentir mal. Dame los documentos de inmediato, mi señor. Quizás el rey Doldea, con la ayuda de Solón, podría haber construido un gran imperio de Romanía, y aunque no era un genio militar, Goldia, con su habilidad en la administración, podría haber fortalecido el imperio, convirtiéndose ambos en monarcas sabios. Episodio 129. Desprecio. Orden estricta. Orden estricta de Smakisaki, el hijo de la destrucción. Varias arpías volaban por el cielo despejado mientras proclamaban en voz alta. Se ha firmado la paz con el reino de Rumanía. El señor Esma es una persona que valora la lealtad. El acuerdo establecido será cumplido sin falta. No se permitirá ningún ataque contra el ejército rumano, sea quien sea y por cualquier motivo. Quien lo rompa será severamente castigado. Orden estricta. Orden estricta. Mientras las arpías repetían la orden de Esma, el ejército rumano aparecía desde la puerta este de la ciudad de Gatchen, donde se habían retirado los sacos de arena. Sin embargo, cualquiera que los viera sin saber que eran el ejército rumano no los habría identificado como tal. Esto se debía a que cada uno de los soldados del ejército rumano vestía no una armadura, sino una ligera vestimenta similar a ropa interior, y en lugar de llevar espadas o lanzas, solo portaban una pequeña bolsa con algo de comida y agua. Además, no había ningún comandante montado a caballo, como cabría esperar. Parecían más un grupo de refugiados bien vestidos que un ejército.
Este estado del ejército rumano era el resultado del desarme que Esma había impuesto como condición para la paz. Un guerrero de Zoan, al confirmar que el acuerdo se había cumplido adecuadamente, hizo sonar un gran tambor. Inmediatamente, las tropas de Marcronis y Gvarin, que bloqueaban la carretera que se extendía hacia el este desde la ciudad de Gatchen, se retiraron hacia los lados. Y así, el ejército rumano avanzó por la carretera despejada en un silencio casi absoluto. Una tensión extraña impregnaba el ambiente. Era una tensión que se sentía como si se estuviera pisando hielo delgado en medio de un lago, como si se cruzara un hilo fino tendido sobre un profundo barranco, o como si se mirara dentro de una olla hirviente mientras se sostenía un candelabro. Un simple sonido o un leve movimiento podría desencadenar la destrucción. Y no era para menos. A ambos lados de la carretera por la que avanzaba el ejército rumano, se alineaban filas de miles de personas. Sin embargo, no eran personas que hubieran acudido a despedir al ejército rumano. Eran los ciudadanos de Ormea, con ojos como los de lobos hambrientos ante un pedazo de carne sangrante. La decisión de Esma de permitir la retirada del ejército rumano de la ciudad de Gatchen había provocado muchas objeciones entre los habitantes de Ormea. Después de todo, el ejército rumano había cometido innumerables atrocidades desde que invadió el reino de Ormea. Era natural que desearan venganza. Sin embargo, Esma se mantuvo firme en su decisión. Es más importante salvar a quien fuiste ayer y guiarlo hacia el mañana que vengar las heridas de ayer. Con quien fuiste ayer, Esma se refería a los antiguos residentes que aún sufrían bajo el yugo del ejército rumano en la ciudad de Gatchen. Explicó que rescatar a esos compatriotas era más importante que buscar venganza contra el ejército rumano. Los habitantes de Ormea, que ellos mismos habían sido salvados por Esma de las atrocidades rumanas, no se opusieron a esta lógica. Pero eso no significaba que todos estuvieran satisfechos. Por ello, Esma desplegó a los dinosaurianos liderados por Jahangir para mantener la seguridad. Al movilizar a los dinosaurianos, reconocidos como su guardia personal, Esma mostraba su firme determinación de no permitir ningún daño al ejército rumano en retirada y esperaba que, si la gente de Ormea perdía el control, los dinosaurianos pudieran contenerlos. Jahangir, consciente o no de estas expectativas, caminaba de un lado a otro ante los ciudadanos de Ormea, dejando claro que no toleraría ningún estallido de violencia. Por el momento, nadie se había descontrolado. Pero parecía una cuestión de tiempo. Cuanto más se suprime algo, más aumenta la presión dentro de ello. La ira y el odio de los ciudadanos de Ormea estaban a punto de alcanzar su límite. Cualquier cosa podría desencadenar una explosión. Ese era el ambiente tenso que se respiraba. Y entonces, finalmente, un hombre que no pudo contenerse más levantó la voz. Malditos bastardos de Genovanda rumanos. Una ola de tensión recorrió a los presentes. Genovanda era un legendario criminal que había enfurecido a los 7 dioses y había sido arrojado a un pantano de heces en las profundidades de la tierra, donde aún hoy busca la misericordia de los dioses mientras escarba en los desechos. Por ello, en el continente de Cerdeas, ser llamado Genovanda es la mayor de las ofensas. Era natural que la gente temiera que esto pudiera considerarse un daño prohibido, merecedor de severo castigo. Todos dirigieron la mirada hacia Jahangir, quien estaba a cargo del lugar. Jahangir, sintiendo todas las miradas sobre él, inclinó la cabeza, confundido. ¿Sería esto considerado un daño? Jahangir se lo pensó. Pero solo por un instante. Inmediatamente miró a sus hijos que estaban detrás de él, como preguntándoles, ¿qué piensan? Los 3 hermanos, a quienes su padre les había pasado el problema, se miraron entre ellos. Después de un rato, el hermano mayor, quien tenía una expresión seria como su padre, y el hermano del medio, que rara vez hablaba, dejaron que el menor, Parsa, respondiera. Creo que los insultos no se pueden considerar un daño. Creo que deberíamos permitirlo. Ante la respuesta de su hijo, Jahangir resopló fuerte, como si hubiera estado de acuerdo desde el principio. Luego, como si dijera soy magnánimo, así que lo perdono, cruzó los brazos y asintió con calma hacia la multitud que lo miraba. Esto trajo un suspiro de alivio entre la multitud. Pero rápidamente, el aire se llenó de gritos y maldiciones. Malditos bastardos. Ojalá caigan en el pantano de Genovanda. Asesinos. ¿Cómo pueden seguir vivos con tanta vergüenza? Pídanle perdón a mi hijo muerto y mueran, malditos Genovanda. Los ciudadanos de Ormea, al darse cuenta de que los insultos eran permitidos, comenzaron a lanzar toda su ira y desprecio contra el ejército rumano. El resentimiento por no poder hacerles daño físicamente hizo que los gritos y maldiciones fueran aún más feroces. Y con más de 1000 personas gritando al unísono, el sonido era como un trueno ensordecedor que caía cerca. Este rugido aterrador hizo que todos los soldados del ejército rumano perdieran el color en el rostro.
Aunque esto era una consecuencia de sus propios actos brutales, era como si la furia y el odio de los ciudadanos de Ormea se materializaran ante ellos. Los generales y nobles trataron de esconderse bajo telas o rodeándose de sus subordinados para formar una barrera. Al ver esto, Agmurdía suspiró. Para Agmurdía, la escena de generales y nobles tratando de evitar los gritos y desprecio de los ciudadanos de Ormea no hacía más que exponer su vergüenza. Comparado con ellos, ¿cómo se veía él? Agmurdía miró a su lado y vio a Solón, caminando con una gran sonrisa, apoyado en su bastón, en medio de la tormenta de gritos e insultos. No había duda de que la persona en mayor peligro en ese momento era Solón. Si los ciudadanos de Ormea se lanzaban sobre ellos, Solón sería el primero en ser asesinado por los soldados que lo rodeaban, como castigo por romper el acuerdo. Incluso si lograra escapar de esa muerte, los ciudadanos de Ormea, convertidos en una turba violenta, difícilmente lo distinguirían como un seguidor del Hijo de la Destrucción. En cualquier caso, le esperaba una muerte horrible. Y sin embargo, Solón no mostraba ni un rastro de miedo, lo que causó una profunda impresión en Agmurdía. Así es como uno debería ser. Con ese pensamiento, Agmurdía decidió alejar a los cortesanos que intentaban ocultarlo. La situación actual es el resultado del acuerdo que firmé. Por lo tanto, debo asumir esta responsabilidad. Además, esto no es una simple retirada. Es una marcha para obtener los derechos sobre el río Rabián, un sueño largamente acariciado por Rumanía. Si no nos retiramos con dignidad, ¿cómo lo conseguiremos? Dicho esto, Agmurdía comenzó a caminar con la cabeza en alto, decidido a soportar él mismo las maldiciones y desprecio dirigidos al ejército rumano. Esto alarmó a los cortesanos. Sin duda, la persona a la que los ciudadanos de Ormea odiaban más en ese momento era el príncipe rumano Agmurdía. Mostrar su rostro solo avivaría las llamas de la ira de los ciudadanos. Sin embargo, Agmurdía se rió deliberadamente para tranquilizarlos. Entonces, mejor aún. El Hijo de la Destrucción no puede permitirse que ni un solo rasguño me toque si quiere mantener su reputación de hombre de honor. Que se esfuercen por protegerme. Y tal como dijo Agmurdía, fue exactamente lo que sucedió. Esma, preocupado de que los gritos y maldiciones pudieran estar fuera del control de Jahangir y los dinosaurianos, ya había comenzado a dar órdenes apresuradas a ZKG y Setius para manejar la situación. A pesar de la retirada humillante, Agmurdía había logrado asestar un golpe a Esma. Más tarde, al escuchar las palabras de Agmurdía de boca de Solón, Esma se vio obligado a reevaluar al príncipe, a quien ahora consideraba un oponente que, aunque carece de juicio y decisión en lo militar, no debe subestimarse en negociaciones y maniobras políticas. Aunque Agmurdía fue reevaluado por Esma como un enemigo formidable, sus propios soldados y nobles del reino de Rumanía lo calificaron de otra manera. Un despreciable que se inclina ante un traidor. El príncipe Agmurdía ya tenía poca popularidad entre los generales y nobles. Aunque tenía logros en la administración, su carácter de burócrata le dificultaba el manejo de asuntos militares, lo que hacía que los generales y nobles, quienes en esa época también luchaban en el campo de batalla, lo consideraran un príncipe poco confiable. Por lo tanto, su valiente acción fue vista como una sumisión vergonzosa al traidor Aurelius, y su disposición a aceptar la humillación de la retirada fue percibida como la actitud de un desvergonzado. Y el desprecio de estos nobles y generales no se limitó a aquellos presentes en el lugar. Se extendió a través de sus relatos al regresar, propagando el desprecio hacia Agmurdía entre muchos más generales y nobles en Rumanía. Como resultado, Agmurdía perdió rápidamente su influencia como heredero al trono. Esto se convertiría en un factor en la futura confusión del reino de Rumanía y eventualmente abriría la puerta a la intervención de una víbora. Pero en ese momento, nadie lo sabía. Capítulo 130 Camino al Reino, parte 1 Finalmente ha terminado, Souma murmuró estas palabras con sentimiento. El ejército de Romaría, que había abandonado la ciudad de Gatchen, ya se había alejado tanto que su figura apenas era visible como pequeños puntos en la distancia. El pueblo de Ormea, que había estado lanzando insultos y gritos de odio al ejército de Romaría, ahora tomaba de las manos a sus compatriotas que habían sido oprimidos en la ciudad de Gatchen, derramando lágrimas de alivio. Y los soldados que habían luchado bajo el mando de Souma en el duro campo de batalla, sin importar su raza, levantaban gritos de victoria por todas partes. Al presenciar esta escena, Souma finalmente sintió que la serie de batallas había llegado a su fin. De repente, una oleada de emociones inundó su pecho. Entre las emociones que se sucedieron en su corazón, lo último que quedó fue un profundo sentimiento de arrepentimiento por lo que había hecho y una creciente incertidumbre sobre lo que vendría después. Souma se dejó caer al suelo y se tomó la cabeza con ambas manos.
Esto se ha complicado mucho. Estas palabras no parecían salir de la boca de alguien que había logrado la gran hazaña de absorber la mayor parte del reino de Ormea y repeler al ejército de Romaría, dos potencias que durante mucho tiempo habían competido por el dominio en la región occidental del continente de Seldeas. Pero esa era la verdadera sensación de Souma. Desde el principio, Souma no había tenido la intención de conquistar todo el reino de Ormea. Su plan inicial era que Ormea se enfrentara a Romaría para que no pudieran interferir con él. Y si eso fallaba, solo pretendía causar un gran daño al ejército que enviaran en su contra y luego retirarse nuevamente a la ciudad de Bornis. Sin embargo, el resultado fue este. Para otros, podría parecer una hazaña increíble, pero para Souma no podía ser más que algo que había hecho sin querer. Después de todo, había terminado obteniendo prácticamente un reino entero. Aunque el territorio de la llanura de Solvián que ya controlaba era mayor en extensión, la población de Ormea, sin duda, era mucho más numerosa. Y, como es natural, los conflictos y los problemas tienden a aumentar en proporción al número de personas. Souma ya había tenido muchas dificultades para gobernar la ciudad de Bornis, que no era más que una pequeña ciudad provincial. Gobernar un reino entero sería un desafío mucho mayor. Souma ni siquiera quería pensar en ello. Aunque en algún momento tendría que enfrentarse al reino de Ormea, originalmente planeaba tomarse su tiempo para prepararse, reunir recursos, formar burócratas y llevar a cabo un plan meticuloso. Sin embargo, todo eso se había ido al traste. Y como fue él quien lo hizo, no podía culpar a nadie más. Pero, por mucho que quisiera, no podía simplemente devolver el reino de Ormea ahora que lo había conquistado. Aún así, mientras Souma comenzaba a considerar seriamente esa posibilidad, Shem, que estaba a su lado, le dirigió la palabra. «Hey, Souma». Shem le habló con una pequeña sonrisa mientras él, sentado en el suelo, la miraba desde abajo. «No me parece que sea para tanto». Souma, que estaba preocupado por estos asuntos, se sintió irritado al escuchar que no era para tanto. «¿Cómo que no? ¿Sabes qué? Es mucho más complicado que antes». Por ejemplo, Souma empezó a enumerar los problemas que tendría que enfrentar, contando con los dedos. La reconstrucción después de la guerra, la abolición del sistema de castas, la eliminación de la discriminación hacia otras razas, el trato con los nobles del norte que aún no se habían rendido, y cómo manejar la religión sagrada en Ormea. Estos problemas no eran solo internos, pues, aunque habían derrotado a Romaría, no se quedarían de brazos cruzados. Era una situación realmente complicada. En resumen, los problemas que tenía que resolver eran innumerables. Después de enumerar todas estas dificultades, Souma se cruzó de brazos como si dijera: «¿Ves? Es un gran problema». Pero Shem se llevó el dedo al mentón y ladeó la cabeza. «De todas formas, no me parece que sea para tanto». Souma se quedó sin palabras. Después de recuperar la compostura, Souma intentó explicarle nuevamente lo importante y difícil que sería resolver estos problemas para que ella entendiera. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, Shem comenzó a contar con los dedos. Un humano enclenque y desconocido apareció de la nada y logró ganarse mi lealtad. No solo eso, salvó a los Zoans de la llanura, que estaban al borde de la extinción, y recuperó sus tierras. Además, derrotó a la bestia negra, que incluso los Zoans temían, y se hizo con la ciudad de Bornis. Y, por último, terminó apoderándose de un reino entero. Lo que Shem le enumeraba eran los logros de Souma hasta el momento. Al ver la expresión sorprendida de Souma, Shem sonrió traviesamente. «¿Qué tal? Comparado con todo lo que has logrado, no parece que esto no es para tanto». Souma se quedó sin palabras. Shem, satisfecha consigo misma, continuó. «Además, al principio estabas solo en este mundo, pero ahora tienes a los colmillos feroces. También están las garras furiosas. Tienes a Lovarin, Jahangir, Eradia, Tipi, Marklonis». Shem continuó nombrando a las personas que estaban con él. «Hay muchos más que estarán dispuestos a ayudarte». Después, Shem, orgullosa, sacó pecho. «Y lo más importante, me tienes a mí. Así que todo estará bien». Souma parpadeó varias veces. Las palabras de Shem no tenían ninguna base sólida. Pero, de alguna manera, Souma se sintió convencido. «Sí. Tienes razón, puede ser así». Al decirlo en voz alta, realmente comenzó a sentirse de esa manera. «Sí. Exactamente, tienes razón». Souma se levantó de un salto. El arrepentimiento y la incertidumbre que había sentido se desvanecieron. Incluso su cuerpo se sentía más ligero y lleno de energía. «Muy bien. Hagamos lo mejor que podamos, Shem». Dicho esto, Souma miró hacia el oeste. Allí se extendían las tierras del reino de Ormea, que ahora eran parte de su dominio. Souma extendió los brazos como si estuviera recibiendo su nuevo reino.
Después de todo, estamos construyendo nuestro propio reino. En ese momento, se estaba gestando un reino cuyo nombre resonaría no solo en la región occidental, sino en todo el continente de Seldeas, y que sería celebrado como una leyenda en la posteridad. Sin embargo, el camino hacia ese reino no sería nada fácil. Porque, Piaata, acompañada por los valientes guerreros de la División de las 100 Flores, observaba el fuerte Masalka desde lo alto del acantilado donde se alzaba el fuerte Roirops. Lo que veía era una larga fila de soldados esperando para cruzar el río Labian y regresar a su hogar en Romaria. Después de observar esa escena durante un rato, Piaata se echó a reír. ¿Qué sucede, Su Alteza? Demetria, sorprendida por la risa repentina, le preguntó. Piaata, con una sonrisa burlona, respondió. ¿Cómo no iba a reírme al ver esto? Mira. Piaata señalaba la larga fila de soldados. La mayoría de ellos, en lugar de mostrar alivio por regresar a casa sanos y salvos, mantenían una expresión sombría y cabizbaja. Atacamos la capital del enemigo, pero ahora estamos aquí, en este estado tan lamentable. Aunque proclamamos la victoria por haber ganado el control del río Labian, en realidad solo hemos recibido la misericordia del Hijo de la Destrucción. Hemos sido derrotados. Tal como señalaba Piaata, lo que envolvía a los soldados del ejército de Romaria era el agotamiento y, sobre todo, el sentimiento de derrota. Hace apenas unos días, habían celebrado la gran victoria de derrotar al general Darius, el enemigo jurado de Romaria, y decapitar al rey Warius de Ormea, marchando hacia la capital. ¿Quién hubiera imaginado que terminarían así? Sin embargo, Piaata expresó su admiración. Impresionante. Es el hombre que derrotó a mi maestro. Es el hijo de la destrucción. Tenía que ser así. Si era el hombre que había derrotado a su maestro, era natural que pudiera hacer esto. Ese pensamiento se transformó en risa mientras salía de la boca de Piaata. Después de que Piaata terminara de reír, Demetria le preguntó. Su Alteza, ¿qué piensa hacer ahora? Ante la pregunta de Demetria, Piaata dejó de sonreír. Esta vez, hemos sido derrotados. Pero lo que he ganado es grande. Piaata, aún a caballo, miró por encima del hombro hacia atrás. Sus ojos se dirigieron hacia el carro que los valientes guerreros de la División de las 100 Flores custodiaban celosamente. Allí se apilaban montones de documentos y herramientas de uso desconocido. Ese era el legado del maestro de Piaata. Y, a partir de ahora, esas serían las armas de Piaata. Ahora lo sé. Las nuevas posibilidades de la División de las 100 Flores. Y, sobre todo, sé quién es realmente el hijo de la destrucción. Pero todavía no es suficiente. Necesitaré tiempo para analizar las posibilidades que he descubierto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos lograr? Debo saberlo. Y debo conocer mejor al hijo de la destrucción. ¿Qué puede hacer? ¿Qué hará? ¿Qué creará? Debo conocer todo sobre él. Después de una pausa, Piaata dijo con orgullo. Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo, y así vencerás en cada batalla. Estas son las palabras del señor Darius. Esa era una frase del libro de Darius. La guerra no se hace con impulsos o decisiones precipitadas. Se lucha considerando las fuerzas, el equipo, el ánimo y la situación de ambos lados. Demetria suspiró ligeramente. Su Alteza, no debería mencionar tan a la ligera el nombre de alguien considerado enemigo mortal de Romaria. Sin embargo, Piaata respondió con una risa jovial. Sé comportarme adecuadamente en público. Ignorando la mirada fría de Demetria, quien esperaba que lo hiciera, Piaata continuó. Solo lo menciono porque aquí solo están tú y los guerreros de la División de las 100 Flores. Ninguno de ustedes es tan mezquino como para no mostrar respeto a alguien, solo porque es un enemigo, ¿verdad? Cuando su amada princesa lo decía así, nadie podía oponerse. Demetria y los valientes guerreros de la División de las 100 Flores esbozaron una sonrisa forzada. Después de sonreírles, Piaata miró hacia el oeste. Desde allí, no podía ver nada. Pero en la mente de Piaata, su enemigo, el rival de su maestro y ahora su propio oponente formidable, estaba presente. Ah, por supuesto. Hijo de la destrucción, te respeto. Piaata extendió su mano derecha hacia el oeste, como invitando a un compañero de baile, con la palma hacia arriba. Eres impresionante. Has llegado solo a esta tierra desde quién sabe dónde, ganaste la confianza de los Zoans, que estaban en conflicto con los humanos, sometiste a esclavos de otras razas, y venciste al señor Darius. ¿Quién más podría haber hecho esto, sino tú? Eres temible. Has devorado al reino de Ormea, uno de los dos grandes poderes de la región occidental, y has repelido a nuestro Romaria, extendiendo tu influencia por toda la región. Esto solo tú podrías haberlo hecho. Por eso, te mostraré el mayor de los respetos. El tono de Piaata estaba lleno de auténtica admiración.
Y con el mayor de los respetos, la actitud de Piaata, que hasta ahora había sido entusiasta y exaltada, cambió bruscamente. Una chispa de determinación brilló en sus ojos. Cerrando la palma de su mano derecha que había extendido, giró el brazo y apuntó el puño hacia el enemigo imaginario. Te derrotaré. Con su declaración aún resonando en el aire, Piaata giró las riendas de su caballo. Vamos. Dicho esto, Piaata espoleó su caballo y se lanzó hacia adelante. Detrás de ella, Demetria y los valientes guerreros de la división de las 100 flores ondearon la bandera de Piaata y la siguieron. En la bandera ondeante de Piaata, un lobo, cargando un lirio blanco, parecía saltar sobre su presa.